Mi nombre es Hugo Berrios Arbey. Mi profesión, yo soy tecnólogo médico. Mi especialidad es oftalmología, sin embargo me he ido desarrollando en lo que es soporte vital, lo que es rescate también. Soy académico, trabajo en una universidad donde hago clases en pregrado y en posgrado, y también tengo el agrado de formar parte de la Reserva Institucional del Ejército de Chile como oficial en el Servicio de Sanidad. Entonces, ese es mi mayor entrenamiento, mi mayor perfeccionamiento, lo que es rescate, primer auxilio y soporte vital. Y hoy día les voy a conversar sobre los primeros auxilios pediátricos. Bien, es decir, cómo nosotros podemos ayudar, cómo podemos asistir o cómo podemos reaccionar cuando tenemos alguna dificultad cotidiana, algo en nuestra casa, alguna situación con nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros primos, nuestros hermanos, quien sea, y siempre bajo un contexto de, como bien dice su nombre, primeros auxilios, ¿ya? La gracia de los primeros auxilios es que representan un entrenamiento, ¿ya? El dominio de técnicas para que cualquier persona pueda responder ante una situación de urgencia o emergencia. No necesitan ser rescatistas, no necesitan ser personal de salud, no necesitan ser técnicos de enfermería, enfermeros, médicos, kinesiólogos, no necesariamente, eh, sino que lo que nosotros buscamos es que toda la sociedad, ojalá todas las personas, dominen herramientas de primeros auxilios, porque son los primeros respondedores, es decir, son las personas que están al lado de la persona que se accidentó y que naturalmente tiene la ventaja del tiempo. El tiempo que se demora el SAMU en llegar, el tiempo que se demora en llamar a una ambulancia, el tiempo que se demora en buscar a algún vecino que sabe un poco más de salud, todo ese tiempo que es valioso, usted como proveedor de primeros auxilios lo va a aprovechar en la medida que obviamente esté entrenado para ello. Y esto nos sirve para ayudar en situaciones de urgencia o emergencia, ¿ya? Donde las emergencias son de riesgo vital, ¿ya? Las urgencias son graves, son estas situaciones en las cuales tenemos que acudir a un centro asistencial, pero no necesariamente implican un riesgo vital. Sin embargo, la emergencia es esta situación en la que la persona puede fallecer, y puede fallecer en cosa de minutos, como es el caso, por ejemplo, de las hemorragias importantes, donde por una hemorragia no bien tratada, ¿ya? Una hemorragia en la cual no supimos actuar apropiadamente, en 3 minutos una persona puede fallecer. ¿Ya? No hablamos solamente de que quede con secuelas, sino que en 3 minutos la persona puede fallecer. Entonces los primeros auxilios tienen esa tremenda importancia, el hecho de que quien esté entrenado pueda responder y pueda ayudar a una víctima aprovechando al máximo el tiempo disponible. Y los primeros auxilios se van a brindar de manera distinta dependiendo si nosotros estamos en un ambiente controlado, por ejemplo en nuestra casa, si ocurre un evento en la ciudad, o si ocurre un evento en el campo, o en un cerro, o en la montaña, donde sea. Eso significa que debemos estar entrenados para distintos escenarios. Y aún más complejo de entender es cuando nos damos cuenta que los primeros auxilios no son iguales para los adultos, para los adultos mayores o para los niños. Y los niños, sobre todo, son los que demandan mucho más entrenamiento porque antiguamente se pensaba que los niños eran adultos pequeños, o sea que su anatomía, su fisiología era igual que la de un adulto, pero más chiquitito, ¿ya? Quienes no están muy familiarizados con aspectos de salud, vamos a hablar de algunos conceptos que quizás conocen, otros que quizás no conocen. Si tienen duda, por favor, escriban en el chat o levanten la mano y aclaramos. Pero cuando yo hablo de anatomía y fisiología, en el fondo lo que estoy diciendo es que la anatomía, es decir, las estructuras del cuerpo, se pensaba antes que los niños eran igual que los adultos, pero más pequeñitos, y la fisiología es cómo funciona el cuerpo. La anatomía son las partes del cuerpo y la fisiología es el funcionamiento del cuerpo. Y resulta que los niños no tienen la misma anatomía y fisiología de los adultos, ¿ya? No es que sean adultos pequeños, sino que tienen una manera de funcionar y una estructura totalmente diferente. ¿Dónde nos damos cuenta? Nos damos cuenta, por ejemplo, cuando una persona adulta va corriendo y se cae, se tropieza, es probable que se luxe, que se esguince, que se fracture, si es que el tropiezo es muy grande, pero un niño se puede caer incluso jugando desde un árbol y sus huesos, sus articulaciones son tan blandas que no se fracturan, ¿ya? Son más elásticas. Entonces ahí nos damos cuenta que efectivamente la anatomía y la fisiología de los niños es distinta a la de los adultos. Sin embargo, los niños no están exentos de que le ocurra algún evento que demande de atención.
¿ya? Entonces, de eso vamos a conversar en esta primera sesión que tiene, bueno, menos de una hora. Nosotros la programamos para una hora por cualquier cosa, pero lo ideal es que en 45 minutos alcancemos a hablar sobre cómo proveer primeros auxilios en niños, ¿ya? Tener claro que la estadística nos juega a favor, ¿ya? De los accidentes o de los niños. Y aquí ya hablamos de dos conceptos bien interesantes. Uno que es estadística de los eventos traumáticos y otro que eh, los eventos, los accidentes que nosotros le llamamos, no son estrictamente accidentes, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Si un niño se cae a la piscina, ¿ya? Porque el papá, la mamá no lo estaba viendo, porque la piscina no tiene barandales, ¿es tan accidente o es un descuido? Bueno, ahí viene la reflexión. Puede ser un descuido. No es que el accidente sea culpa del azar, culpa de la suerte. Qué mala suerte que el niño se cayó de la bicicleta. No, los accidentes en realidad muchas veces tienen una explicación que tiene que ver con un descuido, con un exceso de confianza, por no haber tomado las medidas de seguridad necesarias. Por ejemplo, si hay un accidente, como se le dice, un accidente automovilístico, y un niño sale eyectado del asiento del copiloto, claro, se le llama accidente automovilístico, pero las consecuencias de que el niño haya salido eyectado, ¿cierto? Todas esas consecuencias se deben a que el niño no iba bien sujeto, no iba con cinturón de seguridad, no iba en la silla adecuada. Entonces, el concepto de accidente no hay que dejarlo así como es culpa del azar, nada más. Ya, por tanto, hay un importante rol de medicina preventiva o de prevención de accidentes, que es la base de los primeros auxilios en todas las edades y obviamente sobre los pediátricos. Por tanto, debemos poner mucha atención a estas, quizás estos descuidos que llevan a que los niños tengan estos eventos que llamamos, entre comillas, accidentes. Y la estadística es lo otro que está presentado aquí en la diapositiva, cuando nosotros vemos que el 80% de las causas de muerte de los niños generalmente son por traumas y que son evitables. ¿Ya? Si nosotros contáramos todos los niños que lamentablemente fallecen por trauma, sea por choque automovilístico, por caída de altura, por, no sé, por ejemplo, descarga eléctrica, todo eso, si nosotros consideramos todos los niños que lamentablemente fallecen por estas causas, el 80% era perfectamente prevenible. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que nuevamente la prevención, la atención, ¿ya? A que sepamos dónde están los niños, que no dejemos que los niños corran simplemente sin darnos cuenta si hay perros cerca, si hay una carretera cerca, lo que sea. Si nosotros no ponemos atención a eso, 8 de cada 10 niños que fallecen van a fallecer porque nosotros nos descuidamos de ellos. Así que poner mucha atención acá, sobre todo quienes son papás, mamás, quienes son cuidadores, que tienen esta gran responsabilidad de velar por la salud de estos niños. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice acá esta diapositiva. Y otros elementos que también son importantes a considerar son estos tres. La cinemática del trauma de los niños, los aspectos psicosociales y la recuperación y rehabilitación. ¿Por qué es importante hablar de esto? La cinemática es en el fondo el estudio de la física del accidente, entre comillas accidente. ¿Y qué quiero decir con esto? Pongamos un ejemplo. Si yo voy cruzando la calle, yo que soy un adulto de estatura promedio de un chileno, ya de 1,70 m, 1,75 m, 65, saque usted un promedio del chileno, y yo voy cruzando la calle y me atropella un auto, ¿ya? Un auto, un tipo sedán. ¿Ya? Veo, alguien parece que activó el micrófono, por favor si lo puede apagar para que no haya eco. Bien, y si a mí me atropella un auto, un sedán, cualquier sedán, es muy probable que el impacto me pegue en la cadera, ¿ya? En la cadera o en mi muslo, sobre la rodilla y la cadera. Y que me empuje unos 3, 4, 5 metros y yo caiga por la fuerza del impacto. Sin embargo, si el que va cruzando la calle es un niño de 5 años, el impacto, ¿dónde creen ustedes que va a ser? Y aquí voy a sacar la diapositiva para ver el chat. En la Pueden, cabeza.
En la cabeza, justamente, gracias por responder. Efectivamente, el golpe va a ser en la cabeza. Por tanto, ¿quién sufre el trauma más agresivo? ¿Yo, por mi golpe en la cadera, o el niño que recibe el trauma en la cabeza? Lo más esperable es que el trauma más grave sea el del niño en la cabeza. Eso es la cinemática, es entender la física del trauma, ¿ya? Hay un montón de otros ejemplos de cinemática también, pero aquí nos damos cuenta que el trauma en niños tiene una cinemática distinta. Lo otro, los aspectos psicosociales. El niño, cuando tiene un accidente, y aquí ya vamos a empezar a hablar de la palabra accidente indistintamente. Ya explicamos que los accidentes no son tan accidentes, pero asumámoslo como accidente. Cuando un niño tiene un accidente, no piensa en causas, no piensa en qué, ya, cómo lo resuelvo, no piensa en cómo voy a estar mañana. El niño en ese momento se bloquea, llora, grita, patalea, busca a la mamá, busca al papá, busca a la tía, la abuelita, quien sea, no acepta ayuda de un extraño, si es que llega el personal del SAMU, si es que llega el personal de bomberos, si es que llega el personal de policía, el niño está asustado, ¿ya? No va a colaborar. Y al mismo tiempo, cuando el niño tiene un trauma, el que va a proveer los primeros auxilios no solamente se tiene que preocupar del estrés del niño, se tiene que preocupar de que la mamá está ansiosa, está asustada, el papá, el cuidador, quien sea, entonces tiene dos pacientes en el mismo momento. No es lo mismo que el trauma del adulto, donde el adulto está solito generalmente. En el niño es él el que está asustado y además está el cuidador. Entonces, en los primeros auxilios en pediátricos deben considerar estos aspectos psicosociales. Y como tercer punto súper importante es la recuperación y la rehabilitación. Aquí puede sonar un poco duro, puede sonar un poco fuerte, un poco feo, como sea, pero cuando yo tengo un trauma en un adulto, digamos, de 50 años, donde, no sé, pues supongamos que quedó con una fractura importante en su mano, con rehabilitación, tal vez él se va a adaptar, con terapia ocupacional, con lo que sea, se va a adaptar para seguir trabajando en lo que estaba trabajando antes del accidente. Quizá era administrativo, quizá era conductor de locomoción colectiva, quizá era albañil, como sea. Después de esa fractura en la mano, quizás va a quedar con limitaciones físicas y él se va a tener que adaptar. ¿Bien? En cambio, el niño, si el niño tiene una lesión limitante de su mano, el niño ya no se va a adaptar a lo que trabajaba. Al niño desde ese momento, la mitad de las oportunidades que tenía en el mundo laboral se acabaron. ¿Por qué? Porque el niño ya va a crecer con esta sensación de que hay cosas en las cuales yo nunca voy a poder trabajar. ¿Ya? Quizá el niño quería ser, no sé, pues quería ser deportista, quizá el niño quería ser profesor de educación física, supongamos. Y resulta que tiene una mano que no puede mover hoy día. A lo mejor el niño quería ser pintor, quería ser músico, lo que sea. El niño, al momento de tener el trauma siendo pequeño, no habiéndose desarrollado todavía profesionalmente, socialmente, tiene un impacto tremendamente negativo en sí mismo. Entonces, también debemos considerar que el niño que tiene un trauma o tiene un accidente, tiene un impacto sumamente fuerte en lo que es recuperación y rehabilitación. Por eso es que la atención sanitaria o los primeros auxilios en niños merecen un capítulo aparte. Por eso estamos haciendo esta sesión. Y probablemente muchos de ustedes estén de acuerdo con lo que yo estoy contando. Bien, entonces vamos un poco más a los detalles más técnicos. Aquí les traigo simplemente una tabla a considerar, ¿cierto?, sobre los tipos de trauma en niños, que son los más comunes que nosotros vemos. Los accidentes automovilísticos, ¿ya?, donde el niño es pasajero del vehículo que tiene este accidente, o el niño puede ser peatón. Y también las caídas desde altura, desde una escalera, desde un árbol, desde, no sé, en el colegio, de repente que los niños, usted sabe, que se suben a las rejas, a los muros, lo que sea. O el típico accidente de la caída en bicicleta, que hoy día puede ser los patines, puede ser el skate, puede ser el scooter, lo que sea. Y aquí vemos que no solamente es cosa de saber dónde o cómo ocurrió el evento, sino que además saber las características propias que impactan en la cinemática del trauma. Es decir, ¿el niño iba con cinturón de seguridad o no iba con cinturón de seguridad? ¿El choque, el golpe fue frontal, fue lateral, fue desde atrás? ¿El niño salió eyectado? ¿El niño chocó con el parabrisas? ¿Ya? Por ejemplo, son algunas consideraciones. Cuando el niño es peatón y lo atropellan, ¿lo atropellaron a baja velocidad o a alta velocidad?
el vehículo que lo atropelló fue una moto, fue un sedán, fue un jeep, ¿ya? Por ejemplo, un se me olvidó estos jeep, pero son, imagínense un jeep gigante, un jeep grande, ¿ya? Lo más probable es que ese jeep pase por encima del niño, que es distinto a que lo atropelle una moto scooter, ¿ya? Entonces, el impacto fue de baja velocidad o de alta velocidad. Ya son cosas que usted debe considerar, ¿ya? Veamos entonces la fisiopatología. ¿Qué ocurre cuando el niño tiene este accidente o este trauma? Ya expliqué que la anatomía son las partes del cuerpo y la fisiología es cómo funciona el cuerpo. La fisiopatología es qué ocurre cuando el cuerpo funciona mal, que es antes de la patología. La patología es la enfermedad, ¿ya? La patología es lo que quedó declarado, ¿ya? Por ejemplo, quedar tetrapléjico, quedar con déficit cognitivo, ¿ya? Esa es la patología, ¿ya? La fisiopatología es explicar qué falló en el funcionamiento del cuerpo de la víctima para que se produzca la patología. Y la fisiopatología del trauma, ¿ya? O de los accidentes, entre comillas, de los niños, en este caso no es tan distinta a la del adulto, ¿ya? La mayoría de las patologías secundarias a trauma de los niños ocurren por una falla que generó hipoxia, es decir, falta de oxígeno, hemorragia, es decir, una pérdida abundante de sangre, y lesiones en el sistema nervioso central. Son las tres principales causas de daño fisiopatológico en los niños, que aquí sí coincide bastante con lo del adulto y que lo va a dejar con cronicidades, es decir, con patologías permanentes. Y aquí vienen las limitaciones, limitaciones parciales, limitaciones totales, limitaciones permanentes, limitaciones periódicas. Bueno, ahí viene un montón de conceptos extra que no son propios de esta sesión. ¿Qué ocurre con la hipoxia? La hipoxia es la pérdida de oxígeno, ¿ya? Que se relaciona mucho con la hemorragia. La hipoxia en el fondo es que las células del cuerpo no reciben oxígeno suficiente. Y el combustible que nosotros necesitamos para funcionar es el oxígeno. Por tanto, es igual que si a un vehículo usted no le carga combustible, deja de funcionar. En la hipoxia, como el oxígeno no llega a las células dejan de funcionar y generan el daño, ¿ya? Y los niños muy fácilmente pasan a la hipoxia, ¿ya? No solamente por una lesión que afecta el tórax, si nos vamos a lo más agresivo, el solo hecho de que el niño hiperventile, empieza a respirar de manera muy rápida y muy superficial, hace que su nivel de oxígeno del cuerpo baje y pase de una taquipnea, es decir, de una variación en la frecuencia respiratoria, a una apnea, es decir, que deja de respirar, ¿ya? Y si deja de respirar, deja de consumir oxígeno. Sin oxígeno las células no funcionan y el niño puede morir. Así de simple, o sea, el niño puede morir si es que no queda con secuelas graves. ¿Ya? Entonces siempre se debe asegurar que la ventilación del niño, es decir, lo que llamamos respiración, ¿cierto? Que ingrese oxígeno al cuerpo, se mantenga, y para eso necesitamos asegurar una vía aérea permeable. O sea que o por la vía de la boca o por la vía de la nariz ingrese oxígeno, ¿ya? Los primeros auxilios nosotros debemos hacerlo de manera tal que evitemos la necesidad de un manejo de vía aérea agresiva, o sea, que no sea necesario poner una cánula orofaringea o una cánula nasofaringea. Idealmente usted en la casa, en la calle, donde ocurra, usted ponga la atención suficiente para que de inmediato asegure que la vía aérea quede permeable para que el niño pueda seguir respirando, ¿ya? Eso en el fondo es lo que nos debe llamar la atención para evitar la hipoxia, ¿ya? Ya les vamos a explicar cómo asegurar la vía aérea. Lo otro es la hemorragia. La hemorragia es esta pérdida masiva de sangre, ¿ya? La hemorragia también es un capítulo aparte totalmente interesante. ¿Cuándo y cómo tratar una hemorragia? Vamos a hablar más adelante en otros cursos, en otras clases, sobre cómo tratar una hemorragia misma. Si es por compresión, si es por torniquete, si es por empaquetamiento, bueno, todo un tema eso, ¿ya? Pero cuando nosotros tenemos hemorragia y queremos actuar desde los primeros auxilios, lo ideal acá es hacer una compresión, es decir, apretar la zona por la cual está sangrando el niño. Es raro, pero no imposible, es raro que en los accidentes domésticos un niño tenga una hemorragia arterial, sin embargo puede ocurrir, ¿ya?
Ya vamos a hablar más adelante sobre los tipos de hemorragia, pero vamos a hablar en términos genéricos ahora, que la hemorragia lo que busca es, o sea, lo que nosotros queremos buscar al tratar una hemorragia es evitar la pérdida masiva de sangre. Y para eso vamos a comprimir, ¿ya? ¿Por qué es importante evitar la hemorragia? Porque la hemorragia es la pérdida de sangre y en la sangre van los glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos son los que transportan oxígeno. Entonces, no es solamente el hecho de perder la sangre, sino que cada glóbulo rojo transporta oxígeno. Y si usted pierde sangre, pierde oxígeno. Y como veíamos recién, sin oxígeno no funcionamos. ¿Ya? Entonces, la hemorragia tratamos nosotros de comprimir para que la presión sanguínea no disminuya. ¿Ya? El problema, entre comillas, de los niños es que regulan muy bien su presión arterial. ¿Ya? Nosotros tenemos un promedio, los adultos tenemos un promedio de una presión arterial de 120-80, o sea, 12-8. 130-80 también puede ser, 120-90. Bueno, la literatura habla de distintos rangos, pero eso es lo típico, 12-8, 12-7, ¿ya? Cuando un adulto pierde mucha sangre, y en el fondo se está desangrando, si lo queremos llamar de manera exagerada, los vasos sanguíneos se empiezan a vaciar, ¿cierto? Porque la sangre se está escapando. Y como se empiezan a vaciar los vasos sanguíneos, la presión arterial decae. O sea, una persona que está perdiendo sangre puede tener una presión 90/60, ¿ya? 80/40, por ejemplo, una muy baja presión arterial. Entonces, nosotros a lo mejor no estamos viendo la hemorragia, porque puede ser una hemorragia interna. No la vemos, pero como la presión arterial bajó, nos damos cuenta que puede ser una hemorragia. Pero los niños regulan muy bien su presión arterial. Entonces, aunque pierdan sangre, no nos vamos a dar cuenta porque su presión arterial se mantiene normal. Entonces, tomar la presión arterial del niño no necesariamente nos va a dar datos importantes. Y aquí es cuando uno dice, chuta, yo no sé tomar la presión arterial, no sé ocupar un esfingomanómetro. No importa, no importa. Usted está para dar los primeros auxilios y si la presión arterial de los niños ya es engañosa, mejor ver el pulso. ¿Cómo tomamos el pulso? En la muñeca, en la parte interna de las piernas, en el cuello, después voy a mostrar unas imágenes, y aquí lo que nos va a acusar que el niño está perdiendo sangre es que el pulso se acelera, y eso es lo que llamamos taquicardia, ¿ya? O sea, pulso acelerado, el corazón está latiendo muy rápido, por tanto, la presión también, o sea, el pulso también es muy rápido. Alguien levantó la mano, me parece, pero no veo quién es. Ya, parece que nadie. Si no, puede escribir su consulta acá y así se la podemos responder. Ya, entonces, esto es lo otro, ¿cierto? La hemorragia, que es otro tema interesante cuando queremos ver los traumas de los niños. Y por último, las lesiones del sistema nervioso central, que en el fondo es de interés porque cualquier lesión cognitiva de los niños es muy probable que la arrastre por el resto de su vida, ¿ya? Entonces, debemos nosotros atajar y poner mucha atención a cualquier hallazgo de interés que nos refiera que el niño está perdiendo su nivel de conciencia, que se está desconectando, ¿cierto? El cerebro, por así decirlo, para evitar que no nos demos cuenta de algún daño importante y lo podamos atajar a tiempo, ¿ya? Aquí, en la escala de Glasgow, que en el fondo es una escala de puntaje para ver qué tan agresivo fue el defecto cognitivo o el defecto cerebral del niño, lo tenemos que adaptar porque el Glasgow se basa muchas veces en la respuesta verbal de los pacientes. Pero cuando hablamos de niños, no todos los niños están en edad en que saben hablar. Por tanto, hay una adaptación de la escala de Glasgow que incluye algunos puntajes para los no verbales o los preverbales. Bien, entonces, ¿cómo nosotros vamos a atender a estos eventos de trauma o de accidentes? ¿Cierto? Nosotros vamos a hacer una evaluación primaria. ¿Ya? Regalitos, che. ¿Alguien, Regaló útil, regaló bonito, regaló de alguien recuerdo. habla? Para que todo ese papel Voy a silenciar, ¿ya? Ahí, Camila la silencié porque tenía el micrófono encendido. Ya. Ustedes me siguen escuchando, ¿verdad? Perfecto, súper. Ya. ¿Cuál es la evaluación primaria que nosotros vamos a dar? Lo primero es habilitar o despejar
la vía aérea para que el oxígeno o el aire pueda seguir ingresando al cuerpo, ¿ya? Las actualizaciones hoy día de soporte vital nos dicen que primero debemos atender las hemorragias importantes, ¿ya? Las hemorragias masivas. Sin embargo, cuando hablamos de estadísticas, los niños no generalmente tienen traumas con hemorragias importantes, sino que lo que habitualmente le ocurre al niño es que tiene dificultades para respirar porque se ahogó, se atragantó con algo, se metió algo en la nariz, en la boca. Entonces, en el caso de los niños, vamos a seguir hablando del ABC o de la vía aérea, la ventilación y después la circulación. Y aquí es importante ver que la vía aérea del niño no es igual a la vía aérea del adulto. Aquí hay una comparación, ¿ya? Donde se hace un corte esquemático, ¿cierto?, de cómo es la vía aérea del niño y el adulto. Y nos vamos a dar cuenta que en el niño es todo más pequeñito, por tanto, la lengua, los huesos, los cornetes nasales, está todo más apretado. Entonces, como está todo más apretado, es mucho más probable que el niño se ahogue. ¿Ya? Porque su misma lengua, si se fijan acá, su misma lengua es capaz de bloquear el acceso de aire, a diferencia del adulto, donde hay un espacio de ventilación mucho más grande. Y aparte, el adulto, si se fijan en la nuca, no tiene esta prominencia típica de los niños, que es el occipucio. En el caso de los niños, el occipucio está muy marcado. Entonces, cuando el niño está acostado, imagínense que este niño está acostado de manera horizontal en una tabla rígida, en el suelo, lo que sea, el occipucio va a hacer que el mentón baje y el niño va a tender a pegar la pera al pecho. Y como la pera va a quedar pegada al pecho, se va a cerrar su garganta y no va a poder respirar. Entonces, en el caso de los niños, hay que buscar una posición neutra para poder ventilar, ¿ya? Como se muestra acá en el examen, en el esquema. No hay que hiperextender la cabeza, ni hay que dejar que la pera se vaya al pecho, porque si no, el aire no va a entrar. Hay que acomodar de tal manera que poniendo algunas toallas o ropa detrás de la espalda, la cabeza caiga levemente hacia atrás sin hiperextender y así el aire pueda entrar sin dificultad a los pulmones y el niño pueda seguir respirando. Eso es lo primero. Ya asegurar la vía aérea. Como les dije anteriormente, la manipulación agresiva de la vía aérea puede ser contraproducente. Entonces, dejarlo de la manera más facilita y más cómoda posible. ¿Ya? Luego nos vamos a pasar a la respiración. Una vez que nosotros despejamos la vía aérea, vamos a ver si el niño está respirando efectivamente. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una maniobra que se llama la maniobra de olfateo, en la medida que no haya lesión cervical, donde la frente se tira, digamos, levemente hacia atrás y el mentón se baja un poquito para ver si sale aire, ¿cierto? Si sale vaporcito, si se siente caliente el aire que exhala el niño. Y al mismo tiempo vemos si el pecho y el vientre se elevan. Nosotros sabemos que al inhalar, si usted inhala, toma aire, el pecho se expande y el vientre también se expande. Eso demuestra que el aire está entrando. Después cuando usted exhala, bota el aire, el pecho y el vientre bajan. Entonces usted va a ver, oír y sentir el VOS, va a ver si hay un movimiento torácico y ventral, va a oír si se escuchan los ruidos ventilatorios y va a sentir el aliento del niño para ver si es que está respirando. Si el niño no está respirando, hay que hacer RCP, ¿ya? Reanimación cardiopulmonar, ¿ya? Hay que hacerlo. ¿Cuándo nosotros vamos a ver que al niño le cuesta respirar? Cuando empieza a mover la cabeza para tratar de respirar. ¿Por qué? Porque como no le está entrando aire, va a estirar el cuello. Va a estirar el cuello para que el oxígeno entre con más facilidad. Va a empezar el balanceo de cabeza. Las narinas o las fosas nasales, los hoyitos de la nariz se van a ensanchar porque tiene esta sed de aire. Va a empezar a respirar no solamente con el diafragma, sino que va a usar toda la musculatura del pecho, del vientre, todo, para tragar la mayor cantidad de aire posible. Y va a empezar una distensión excesiva abdominal. ¿Qué quiere decir esto? Que le cuesta respirar, entonces hace mucho esfuerzo para respirar. Las últimas actualizaciones dicen que en un niño pequeño, ya con dificultad respiratoria, hay que iniciar o prepararse para iniciar el RCP. En los adultos se hace cuando derechamente el adulto no respira, pero en los niños pequeños se asume que si hay dificultad, hay que trabajar la RCP porque es muy fácil que pase de taquipnea a una apnea.
Antonia, sí, sí, yo creo que lo vamos a poder compartir. Lo voy a ver con David para ver cómo lo hacemos, pero vamos a tratar de compartir el material. La intención nuestra es que todos aprendan, ¿ya? Bien, vamos a continuar. No me doy cuenta cómo pasa de rápido la hora. Bien, acá esta tablita muestra la frecuencia ventilatoria esperada para cada niño según la edad. Ya recién nacido, lactante, niño preescolar, escolar y adolescente con sus rangos etarios, y vemos la frecuencia ventilatoria. ¿Cuántas veces debe expandirse el pecho por minuto para ver si es que está respirando de manera apropiada? ¿Ya? Circulación, ver si es que hay alguna hemorragia importante. ¿Ya? Aquí, como les digo, la presión arterial no nos ayuda mucho porque los niños la regulan muy bien, entonces nosotros tomamos el pulso de los niños. ¿Ya? Lo podemos hacer en la muñeca, ponemos nuestros dos dedos, el dedo índice y medio, lo ponemos en la muñeca por la parte de la palma de la mano hacia el dedo pulgar, y ahí vemos, ¿cierto?, cómo está el pulso, pero en los niños a veces es difícil, entonces también se puede hacer en el antebrazo, en la parte interna del brazo. Se puede hacer también en la pierna, en esta misma parte, pero en la pierna, es decir, en la parte interna del cuádriceps, del muslo, y también se puede hacer en el cuello para ver cómo está la frecuencia de pulso, es decir, cuántas veces está latiendo el corazón. Y aquí vemos la misma tablita de edades y vemos cuál es la frecuencia de pulso normal esperada. Y aquí vemos ya cuándo está alterada. Si hay menos de 100 o más de 160 en el recién nacido, hay una frecuencia de pulso que está grave. Demuestra que hay mucha dificultad porque el niño está perdiendo sangre. ¿Por qué aumenta el pulso? Porque como perdemos sangre, el corazón trata de bombear más rápido la sangre, entonces se acelera el pulso. ¿Ya? Esta tablita ayudará a ustedes también para poder reconocer cuando un niño está con un problema de circulación. ¿Ya? Discapacidad tiene que ver con el defecto cognitivo, el defecto cerebral, el defecto mental que podemos encontrar como producto del trauma, y esto se hace manifiesto ya desde que ocurre el accidente. Si nosotros vamos a poner de nuevo el ejemplo de un choque automovilístico donde en cada uno de los dos autos involucrados hay un niño. Si en uno de los vehículos hay un niño llorando, gritando, llamando a la mamá, y en el otro vehículo hay un niño que está demasiado tranquilo o callado, lo más probable es que está callado sea el que está más grave, porque está totalmente desconectado de la realidad. Puede que esté inconsciente, puede que esté entrando ya en inconsciencia, puede que tenga un defecto cerebral importante. Entonces, medir, ¿cierto?, cómo está la respuesta cognitiva, la respuesta mental de esta víctima, me permite evaluar su gravedad. ¿Ya? ¿Alguien levantó la mano? No, me parece que fue error. Ya. Como sabemos, bueno, como van a aprender durante las siguientes sesiones, el Glasgow, ¿ya?, es una escala para evaluar el nivel cognitivo o el nivel de conciencia que tiene nuestra víctima, pero incluye una evaluación verbal, o sea, la respuesta del paciente. Y como los niños muchas veces son preverbales, el Glasgow está adaptado para niños, ¿ya? Podemos nosotros trabajar con un ABDI, que en el fondo es evaluar si el niño está alerta, si responde a estímulos verbales, es decir, si yo le hablo y cuando le hablo recién me responde, si responde a estímulos dolorosos, es decir, si es que yo le presiono el pecho o los dedos y ahí recién responde, o si derechamente el niño está inconsciente, aunque no es tan preciso, ¿ya?, pero el ABDI es más rápido, o podemos usar el Glasgow modificado para el estímulo verbal, ¿ya?, que en el fondo nos da un puntaje, ¿cierto? Para ver si es que el niño, según su edad, responde apropiadamente, si sonríe, porque hay niños que no hablan, pues son muy chiquititos, pero sonríen, ¿ya? Si es que sigue, ¿ya?, si es que llora, no se consuela, si está todo el rato irritable, enojado, si está inquieto o simplemente no responde. El Glasgow adaptado para niños es ideal para ver si es que nuestra víctima está cercana o lejana de la inconsciencia. En esta foto nada más se está viendo la respuesta pupilar, ¿ya? Es para ver también defectos cerebrales que lo vamos a explicar en sesiones más adelante. Ya, exposición, súper importante, que es el último punto de la evaluación primaria. Los niños son muy susceptibles de pasar frío. Un niño es súper fácil que caiga en hipotermia. ¿Cuál es el problema de la hipotermia? Que la hipotermia favorece la coagulopatía, ¿ya? O sea, favorece la dificultad para generar coágulos. Si yo paso frío, me cuesta generar coágulos. Y si yo tengo una herida importante y no genero coágulos, voy a tener hemorragia.
Y si tengo hemorragia, voy a tener hipoxia. Y si sumo todo eso, me puedo morir. Entonces, como los niños es más fácil que caigan en hipotermia, debemos poner mucha atención a arroparlos, a cubrirlos lo más posible después de un trauma, incluso mientras hacemos la evaluación primaria. ¿Ya? Todos estos pasos que yo les estaba mostrando se hacen al mismo tiempo, no se hace uno después de otro, se hace todo al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces podemos usar mantas, ropa abrigada, podemos usar mantas térmicas de estas tipo tácticas. ¿Ya? Aquí vemos un caso crítico, ¿cierto?, de un bebito prematuro, incluso donde lo primero que se hace es taparlo con un material especial, ¿cierto?, para evitar la pérdida de calor y la hipotermia. ¿Ya? Todo esto es lo que se llama evaluación primaria. Bien, después tenemos que darle un puntaje, ¿ya? Y este puntaje es el que nos va a permitir a nosotros categorizar o hacer el triage y ver cuál niño está más grave y cuál niño está menos grave. Todos los niños siempre, siempre van a ser la prioridad para nosotros, pero en salud a veces hay que tomar decisiones para ver quién tiene más factibilidad de salir airoso después de un accidente o después de un trauma. Entonces, la puntuación del triage para nosotros es súper importante cuando queremos proveer primer auxilio o cuando queremos dar soporte vital. ¿Ya? El puntaje de trauma pediátrico incluye 6 puntos importantes. Ver el tamaño del niño asociado al peso que tenga, ¿ya? Y ahí nosotros le vamos dando un puntaje, ¿cierto? Más 2, más 1, menos 1. Ver si la vía aérea, yo esto después se los voy a mandar en detalle, ya para que no se confundan con las siglas, ya, para ver si la vía aérea está permeable, ¿cierto? Por apoyo nasofaringeo, por apoyo supraglútico, si es que está impermeable, el nivel de conciencia, si está consciente o inconsciente, la presión arterial sistólica, a ver si hay fracturas o si hay heridas, ¿ya? Entonces, esta tablita, que requiere un poco más de trabajo, ¿ah? Por eso no es la primera vez que la van a ver, la van a seguir viendo más adelante ustedes, nos permite dar una puntuación y esto es lo que ya queda en manos del personal más entrenado, ¿ya? Pero el personal que llegue, por ejemplo, del SAMU, ¿ya?, va a poder construir bien su tabla de acuerdo a la información que usted le entregó y de acuerdo a lo que usted hizo en esos minutos que se demoró la ambulancia en llegar. Entonces, la puntuación que en el fondo nos da la posibilidad de sobrevida de un niño que tuvo un accidente, en gran medida va a depender de cómo usted reaccionó para brindar los primeros auxilios. ¿Ya? Eso es la primera parte de lo que nos interesa a nosotros cuando hablamos de trauma. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Muy confundido? ¿Mucha materia? ¿Muy rápido? Vamos bien. Vamos bien. Súper, súper, gracias. Ya, vamos a ir avanzando. Sé que David viene después que yo, así que voy a tratar de avanzar un poquito más rápido. ¿Cuáles son los eventos más comunes en los cuales nosotros vamos a tener que brindar primeros auxilios a nuestros niños? Lo típico, el atragantamiento. ¿Ya? ¿Qué es el atragantamiento? Cuando por una u otra razón el niño está comiendo algo y se le da por el otro lado, como decían las abuelitas. ¿Ya? Cuando nosotros somos adultos, lo que habitualmente pasa es que se nos va un trozo de comida por la vía aérea y empezamos a toser en el momento. ¿Ya? En la noche, si es que alguien ronca, se despierta con el ronquido. ¿Ya? Pero en el caso del niño, como su anatomía es más pequeñita, es probable que incluso con la tos no logre botar este cuerpo extraño, que genera una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, es decir, un ovase. ¿Ya? Si la obstrucción es leve, el niño va a seguir respirando, pero con dificultad, ¿ya? Va a toser, va a hablar con dificultad y va, va a tratar de botar o expulsar el cuerpo con la tos, el mismo niño, pero sigue respirando, ¿ya? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta? Porque el niño llora, por tanto, si llora, quiere decir que bota aire. Y la única manera en que bote aire es que primero entra aire, por tanto, su vía aérea no está bloqueada y no tiene esta cianosis, no tiene este color azulado típico de las personas que se están asfixiando. ¿Ya? En ese caso, usted deja al niño en una posición cómoda. Si para el niño es más cómodo estar sentado, déjelo sentado. Si para el niño es más cómodo estar inclinado hacia adelante, déjelo en que se incline hacia adelante. Tiene que asegurar siempre la vía aérea más cómoda para el niño. Le estimula que siga tosiendo hasta que bote este cuerpo extraño. Y sigue vigilando usted que no tenga dificultades para respirar después de botar este cuerpo extraño. Lo grave es cuando la obstrucción es completa, ¿ya? O casi completa. ¿Cómo nos damos cuenta acá? Que la tos es débil.
¿Por qué es débil? Porque el niño no tiene fuerza para botar aire porque no le está entrando aire, ¿ya? Por eso la tos es débil. No puede respirar bien, no puede hablar ni llorar bien, porque no está entrando aire, por tanto no tiene fuerzas para gritar y se empieza a poner azul. Y ahí es cuando todos entramos en pánico. Ninguno de nosotros va a estar cómodo, obviamente, si hay un niño que se está poniendo azul. Solo el que está bien entrenado en primeros auxilios va a poder reaccionar de manera apropiada, ¿ya? Y por muy entrenado que uno esté, la claridad mental que debe tener el proveedor en ese momento es que lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda. Acá nadie es Superman, nadie es un superhéroe perfecto. Si alguien se cree perfecto y por eso no quiere pedir ayuda a una ambulancia, lo más probable es que tenga una lista tremenda de fallecidos. Ninguno de nosotros, por más experto que sea, se tiene que creer capaz de solucionar solo los problemas. Entonces, en este caso, lo primero que se hace es pedir ayuda. Y al mismo tiempo empieza a asistir a la víctima. Mira la boca, mira la nariz, ve dónde puede estar este cuerpo extraño. Y si está visible y es factible de retirarlo, usted lo saca. Si no es factible de retirarlo, por ejemplo, está muy profundo en la garganta, sus dedos no le alcanzan, no tiene una pinza apropiada, no está tan entrenado y no se siente con seguridad para extraer este cuerpo extraño, no lo intente, porque probablemente lo introduzca más a fondo y sea más difícil de sacarlo. Pero si usted tiene la práctica, logra identificar el cuerpo extraño y cree que lo puede sacar, retírelo, ¿ya? Y empezamos con las maniobras para desobstruir la vía aérea, que va a depender de la edad del niño también, cómo lo vamos a hacer. Si el niño es pequeño, tiene menos de un año, si es lactante, ponemos al niño en nuestro brazo, en nuestro antebrazo, ¿cierto? Con la carita hacia la palma de nuestra mano, es decir, lo dejamos mirando hacia abajo y le damos golpes con el talón de la mano entre los omóplatos, entre las paletas, por la espalda. Lo golpeamos 5 veces para que el niño trate de expulsar cualquier resto del cuerpo extraño que haya quedado o derechamente bote todo el cuerpo extraño, ¿ya? Y después lo volteamos, lo dejamos de espalda con la guatita hacia arriba y le damos 5 compresiones en el pecho con 2 dedos para hacerle un Heimlich, pero para bebés. De esa manera empujamos, ¿cierto? Con el diafragma, apretamos los pulmones y bota el cuerpo extraño. Si el niño es mayor de un año, hacemos lo mismo, solo que en vez de el Heimlich con los 2 Profesor, deditos, lo hacemos con 5 golpes en el abdomen. ¿Alguien habló? sí, yo, Paulina. Paulina. Lo primero que habría que verificar sería que si hay una vía aérea permeable. Ajá, exacto. Ya, y luego de eso, ¿qué podría suceder? O sea, para Si la poder... vía, claro, si la vía no está permeable porque está este cuerpo extraño, ya estamos hablando, ¿cierto?, de atragantamiento, y aquí ya hablamos de una obstrucción grave. Entonces, primero pedimos ayuda al SAMU, a alguien que esté entrenado, y automáticamente también verificamos, buscamos en la boca, en la nariz, si es que está este cuerpo extraño. Si lo podemos retirar, lo retiramos. Y si no se puede, empezamos con Heimlich. Claro, ya. Que sería para ¿Ya? bebés, serían golpecitos como dijo usted, los omóplatos. Sí, lo voy a mostrar justamente en una imagen a continuación. ¿Ya? Ya. Muchas gracias, profesor. Ok. ¿Qué es lo que estoy explicando acá en el fondo? Es esto. Le damos golpecitos en los omóplatos al pequeño. 5 golpes entre las paletas y no son golpecitos suavecitos. ¿Ah? La verdad es que uno cuando lo ve es como medio agresivo. Son golpes secos, golpes fuertes con el talón de la palma de la mano. No es con los dedos, es con el talón. 5 golpes y esperamos que de esa manera nosotros apretemos los pulmones y como apretamos los pulmones a presión, el niño va a botar este cuerpo extraño. Después lo damos vuelta, lo dejamos con la guatita hacia arriba y le damos, si es que es menor de un año, con 2 deditos, le hacemos 5 compresiones en el pecho para empujar también el cuerpo extraño. Y si el niño ya es mayor de un año, le damos 5 compresiones también con la palma de la mano. Si el niño es más grande, también repetimos los golpes en la espalda, pero después hacemos el Heimlich, que es el que hemos visto nosotros probablemente en videos o algo así. Yo igual les traje acá un video corto del Cuerpo de Bomberos de Chile que nos muestra cómo hacer un buen Heimlich a niños. ¿Ya? Ahí lo voy a dejar corriendo el video. Posicionarse por detrás de la víctima a la altura de esta.
La finalidad es no levantar a la víctima mientras se realiza la compresión subdiafragmática y que con ello el objeto extraño no profundice en la vía aérea, obstaculizándola más. Su mano menos hábil debe ir empuñada sobre el ombligo, mientras que la mano hábil sea puesta sobre la empuñada, realizando compresiones en la zona abdominal, sobre el ombligo hacia adentro y hacia arriba, repitiendo este movimiento hasta que el objeto sea expulsado o bien la víctima caiga inconsciente y deba comenzar rápidamente con la maniobra de RCP. Bien, queda claro con el video, ¿verdad? Es mucho más cómodo cuando uno lo ve. ¿Consulta? ¿Comentario? Yo por mi parte tengo todo claro. Súper. Gracias, Profe, Paula. yo tengo una duda. ¿Sí? La maniobra, cuando son menores de un año, por la que veo la imagen, yo tenía entendido, o sea, no sé si sea así, al bebé hay que tomarlo con la mano sobre el antebrazo o también para darle las palmadas se puede dar también sobre la pierna como la rodilla, por decirlo así. Ya, súper buen comentario. Gracias, Nelly, ¿verdad? Sí. Ya, gracias Nelly. Sí, la verdad es que está en lo correcto. Se puede hacer también que en el fondo usted lo apoye en la falda, ¿cierto? De uno, que se llama en las rodillas de uno. Pero para la idea sí es que el niño siempre quede con boca abajo y con la cabecita hacia abajo, ¿ya? En este esquema, lamentablemente no se ve muy bien, ¿ya? Pero como usted bien indica, más que sea solo en la mano, lo ideal es que esté con la guatita hacia abajo y con la cabeza hacia abajo, y así usted le da las palmadas entre los omóplatos de manera firme para que un poco por presión y por un lado por gravedad caiga el cuerpo extraño. Así que está correcto lo que usted mencionó también, Nelly. Entendí bien lo que me decía, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias. Súper. Ya. Déjeme ver acá que justo estaba escribiendo. Perdón, estaba justo respondiendo un mensaje. Ya. Entonces, estábamos hablando del atragantamiento y cómo debemos resolverlo. Decía el video recién, y yo les comentaba también, que si el niño no bota el cuerpo extraño, lo más probable es que se empiece a asfixiar. Y si se asfixia, va a dejar de respirar. Por tanto, si no respira, tenemos un paro respiratorio. Si una persona no está consumiendo oxígeno, sus células dejan de funcionar. Como las células dejan de funcionar, los músculos se paralizan. Y el corazón es un músculo. Por tanto, aparte del paro respiratorio, vamos a tener este paro cardíaco. O sea, la víctima va a entrar en un paro cardiopulmonar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una reanimación cardiopulmonar. O sea, una un RCP, RCP. ¿Perdón? habría que hacer una RCP, pero siempre tiene que ser una persona que sepa hacerlo. Efectivamente, gracias. Ahí pasamos al RCP. Ahora, ¿quiénes son las personas que deben saber hacer el RCP? El médico de urgencia, el que está en el hospital, el personal del SAMU, un vecino que es experto en salud, o todos nosotros debiéramos saber hacer RCP. ¿Qué creen ustedes? Todos. Efectivamente, Yo creo que teniendo el todos. curso, yo creo que todos podemos hacerlo. Efectivamente. Aquí, disculpe, Willy había escrito algo y no lo leí. A ver. Efectivamente, muy buena acotación, Willy. Cuando uno se encuentra con un evento en un escenario, cualquiera que sea, siempre es bueno apoyarse con demás personas, con los transeúntes, con cualquier persona en el fondo, siempre va a estar dispuesta a ayudar. Así que lo que nos comenta Willy es una acotación súper importante. Usemos todos los recursos disponibles. ¿Ya? Willy, lo escucho, lo escuchamos. Instructor, disculpe, que ahí una compañera dijo que para hacer RCP es necesario hacer curso. Y quería acotarle que en el momento en situ, el mismo centro regulador, el operador u operadora, te ayuda a realizar el RCP, te indica cómo posicionar las manos y te hace contar para ver cómo estás haciendo la frecuencia y ver si lo estás haciendo bien igual.
Entonces, Súper, si sí. llega el momento y Claro, te pasa, también. no te sientas como que no lo vas a poder hacer. Efectivamente. Gracias, Willy. Justamente cuando uno llama a la línea de emergencia, en el caso de nosotros aquí en Chile, sabemos que tenemos el ABC de urgencia, pues, el ABC de urgencia que es 131, 132, 133. En este caso estamos hablando de, ¿cuál es el número al que tenemos que llamar? Una pregunta de perogrullo, pero aún así hay gente que no lo sabe. Exacto. 131 de ambulancia, 132 de bomberos, 133 de C carabineros, ¿cierto? 131. Y como bien nos comenta Willy, cuando uno llama a urgencia, hay una persona que nos está asistiendo en línea y nos dice, ya, tranquilidad, vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto otro y esto otro. Entonces, todos nosotros debiéramos estar capacitados para brindar un RCP con apoyo a través de una línea telefónica o de manera autónoma. Lo que estamos conversando hoy día les va a ayudar a quienes ya saben, les va a ayudar a recordar algunos conceptos, y quienes no manejan los conceptos los van a conocer. Nosotros en Chile somos pioneros en medicina preventiva. Sin embargo, estamos muy a la cola en lo que se trata a una respuesta civil ante eventos. En otros países, esto se enseña en el colegio, en la básica, en la media, le enseñan a la gente a hacer RCP. Yo los invito a todos ustedes a practicar y que no se queden solo con lo que conversamos hoy día. Vayan reforzando, asistan a la mayor cantidad de cursos que puedan. Nosotros como Emergency Responder damos estos cursos de manera gratuita. Además ofrecemos una pequeña certificación que por lo menos permite acreditar, pero quienes no certifican pueden asistir a los cursos igual. Entonces, nuestra misión es ayudarles a que conozcan todos los procedimientos para que podamos responder de manera apropiada. Entonces, como bien responden todos ustedes, todos nosotros debiéramos saber hacer RCP, reanimación cardiopulmonar, ¿ya? Profesor, lo que quería ¿Sí? decir yo es que igual estudio técnico en enfermería, pero por lo que me Uh decía -huh. mi profesora, que hay que saber hacer bien un RCP. Por ejemplo, ahora un paciente, si tú nos haces, por ejemplo, un accidente y tú vas a hacer un RCP, tienes que saber hacerlo bien, porque, por ejemplo, si tú le quiebras una costilla a un paciente, el paciente ahora te puede denunciar. Entonces, yo creo que lo más importante en que todos los que están escuchando esto es que no es como al lote la cuestión, sino como que hay que saber hacerlo bien. Esa era mi acotación. Gracias. Sí, está correcto. Por eso decimos, lo que estamos diciendo acá es que no todos deberíamos hacer RCP. Todos deberíamos saber hacer RCP. Y ese saber marca la diferencia, ¿ya? Entonces, veamos cómo se hace el RCP en un niño, porque efectivamente, como usted nos comenta, podríamos nosotros lesionar a nuestra víctima cuando hacemos el RCP porque se hace con fuerza, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el RCP? Es asistir la ventilación, es decir, ayudar a botar el aire, ¿cierto? Al mismo tiempo que vamos masajeando el corazón, por tanto, hacemos compresiones torácicas donde está la parrilla costal. Recordemos, al margen de esto, recordemos que los niños no tienen sus huesos tan duros, por tanto es un poco más fácil, entre comillas, hacerle el RCP sin lesionar costillas, pero podemos lesionar los pulmones. Y al mismo tiempo tenemos que saber cómo ventilar, cómo insuflar, ¿cierto? Porque también podemos dañar los pulmones si echamos mucho aire de golpe a pulmones tan pequeños, ¿ya? Entonces, el niño que entra en inconsciencia por ahogamiento, por atragantamiento, puede entrar en este paro cardiorrespiratorio y nosotros tenemos que hacer la reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo se hace? Primero hay que asegurarse de que la zona está segura, que el niño no le va a pasar nada más, ¿cierto? En ese lugar, por tanto, nos aseguramos que está todo en seguridad o retiramos al niño del lugar y lo llevamos a un lugar donde ya no va a estar en riesgo. Por ejemplo, no vamos a hacer RCP dentro de la piscina, ¿ya? Si el niño está ahogado, ¿cierto? Porque se cayó al agua y perdió la conciencia y está ahogado, usted obviamente no lo va a poner arriba un flotador y le va a hacer el RCP. Naturalmente usted lo va a sacar de la piscina, ¿ya? Tenemos que Lo asegurar sacamos, la escena. Es lo primero que perdón, tenemos que asegurar asegura la la escena. escena. Efectivamente, se asegura la escena, ¿ya? Si no es seguro ahí, usted lo mueve, lo retira. Aplicamos el VOS, vemos, oímos y sentimos a ver si es que está respirando, ¿ya? También observamos cualquier respuesta que tenga el niño, si mueve los ojos, si emite sonidos, si llama a la mamá, si llora, si mueve los brazos, lo que sea. Si no hay respuesta, pedimos ayuda.
a quien sea, a los transeúntes, a un vecino, al SAMU, ya pedimos ayuda a lo más rápido, urgente y ojalá lo más especializado que podamos, y empezamos la RCP, ¿ya? La reanimación cardiopulmonar. Ponemos al bebé de espalda, ¿cierto? Mirando hacia arriba sobre una superficie dura. ¿Por qué no podemos hacer RCP arriba de la cama? Porque como la cama es blanda, el colchón es blando, cada vez que nosotros hagamos una compresión, vamos a hundir el cuerpo completo en el colchón y nos vamos a hundir el tórax. Por tanto, debe ser sobre una superficie dura. Empezamos a reanimar al niño con asegurar la vía aérea, empezamos con la ventilación y verificamos la circulación. Vemos si es que hay alguna obstrucción de la vía aérea, puede ser la misma lengua, ¿ya? Que está obstruyendo, si el niño está con la cabeza, el cuello muy hiperextendido, la misma tráquea puede estar bloqueada, la lengua puede estar bloqueada, ¿ya? Ponemos al niño en la posición más cómoda para que pueda respirar. Verificamos si respira. Si en ese intertanto en que usted va a empezar la RCP, el niño responde, ideal. Lo ponemos en una posición de seguridad, que ya les vamos a mostrar cuál es la posición de seguridad o de recuperación, y seguimos vigilando y no cancelamos el llamado al SAMU, no lo cancelamos, esperamos que llegue la ambulancia con los especialistas y le explicamos toda la situación, ¿ya? Si el niño aún así no responde, empezamos con las ventilaciones, ¿ya? 2 insuflaciones, es decir, soplamos 2 veces, ¿ya? Si el niño es pequeñito, nuestra boca debe tapar y debe sellar por completo la boca y la nariz del niño. Si el niño es más grandecito, tapamos solamente la boca, respiración boca a boca. En los niños más pequeños es boca, boca, nariz. En los niños más grandes es boca a boca. Ya les voy a mostrar un video de lo mismo. Y empezamos con las compresiones torácicas, que como dice Willy, en línea nos van a ir incluso contando y nos van a ir dando el ritmo para ir haciendo las compresiones. Si el bebé es muy pequeñito, ya tiene menos de un año, es un lactante, las compresiones torácicas las vamos a hacer con 2 dedos. Si usted se toca el pecho, en la mitad del pecho hay un hueso que es el esternón, ¿ya? Que empieza en las clavículas y termina como a la mitad del pecho, arriba del ombligo, como a la mitad del pecho termina el hueso del esternón. Divida ese esternón en 3. En la parte más baja, en la punta del esternón, ahí es donde nosotros hacemos las compresiones. En los bebés pequeñitos con 2 dedos, índice medio, y hacemos las compresiones, ¿ya? 4 centímetros de profundidad más o menos. A un ritmo de 100 a 120 por minuto, ya algunos también los practican con unas canciones ahí que les vamos a explicar, o como reforzamos, ¿cierto? Lo que nos decía Willy, en línea también nos van ayudando. Si el niño es más grande, ¿ya? Ya no es un lactante, pero si es un niño prebásico, podemos hacer las compresiones con una mano, ¿ya? Con el talón de la mano, y la misma frecuencia, y ya 5 centímetros de profundidad. Si el niño es más grande, es escolar, tiene 6, 8, 10 años, lo hacemos con las 2 manos, ¿ya? Y ahí, cuando hablemos de RCP en adultos, les vamos a explicar cómo se hace. Veo que, escucho que están escribiendo el mes, sí, claro. Sí, el mes. Ah, ya, veo que ahí Agustín preguntaba y Willy respondía. Súper. Ya. Bien, estamos acá. Ahí vemos, ¿cierto?, cómo se hace el boca a boca en un niño ya grandecito, y ahí vemos cómo se hace el boca, boca-nariz en un bebé más pequeñito. Es la línea del esternón, ¿cierto?, que está entre los pectorales, ya en el medio del pechito, y esta línea del esternón es la que yo les digo se tiene que dividir en 3 partes iguales, y la punta es donde debemos hacer las compresiones. Hago un paréntesis, muchachos, debiéramos comenzar con la clase de David, pero David me pidió que me extendiera unos minutos, está resolviendo algo, así que por eso sigo yo hablando. Luego vamos a hacer una pausa. Aquí les traigo otro video también, donde una instructora explica cómo hacer el RCP en niños. Ya, esto lo voy a ir narrando yo porque está sin audio. Vemos, ¿cierto?, que se está simulando con un maniquí, y la instructora lo que hace es poner una mano en la frente del niño para empujar la cabecita hacia atrás, y con la otra mano baja el mentón. Recuerde que lo ideal es poner unas toallas, una polera, en la espalda del niño para que quede más neutro. No extender tanto la cabeza, porque si no se bloquea la tráquea. Lo hace de manera casi natural, ¿ya? Lo más recto posible. Verificamos, ¿cierto?, que la lengua no está obstruyendo, hacemos el mes o el vos, ¿cierto?, que estábamos viendo,
vemos si es que el tórax se eleva, escuchamos, sentimos, y si no hay respiración, procedemos a hacer la ventilación. En este caso, si el niño es pequeñito, nuestra boca tapa boca y nariz de la víctima. Si el niño es más grande, tapamos la nariz y nuestra boca sella la boca del niño. Sea como sea, la insuflación se va a hacer como se muestra ahí en el video. No se alcanza a ver muy bien acá, pero el pecho se está elevando con cada insuflación. ¿Ya? Vemos si es que con esta ventilación instrucción teórica, yo personalmente recomiendo no esperar al pulso para saber si tengo que hacer masaje cardíaco. Yo lo hago igual. Si el niño responde, ahí paro. ¿Dónde voy a hacer el masaje cardíaco? En el pecho, en un bebé lactante de menos de un año, de esta manera. Con 2 dedos y hago 15 compresiones y después de las 15 compresiones hago 2 insuflaciones. ¿Ya? No me detengo hasta que el niño responde. Si el niño es más grandecito, lo hago con una mano, yo no lo hago con 2 dedos, lo hago con una mano y con el talón de mi mano hago las compresiones. Y si el niño ya es más grande, lo hago con mis 2 manos. ¿Ya? Y de esa manera se hace el RCP. Bien, ¿todo claro? ¿Dudas? No. Súper, seguimos entonces. Convulsiones. Otro de los eventos que puede ocurrir que a nosotros nos va a llamar a dar o a brindar los primeros auxilios. ¿Qué es lo que son las convulsiones? En el fondo son estos movimientos involuntarios que pueden ocurrir por cualquier causa, por un trauma craneal, por una epilepsia, por insolación, puede ocurrir por distintas causas. ¿Ya? Después se investigará la causa. En el momento nos interesa saber cómo resolver o cómo ayudar en las convulsiones de este niño. ¿Ya? Primero, mantener la calma. No se tiene que restringir el movimiento del niño. ¿Ya? En el caso de las epilepsias, hay epilepsias que son tónicas y otras epilepsias que son clónicas. Algunas son el típico ataque epiléptico que uno ve que la víctima se azota, se mueve para todos lados. Hay otros ataques de epilepsia, que la víctima queda rígida, no se mueve, está tiesa. ¿Ya? Algunas son tónica clónica, pero en este caso estamos hablando de las que tienen convulsiones. Cuando la víctima tiene convulsiones, usted no debe restringir el movimiento, no tiene que afirmarlo, menos en un niño. Como los niños tienen sus articulaciones que no están maduras, supongamos que el niño está convulsionando y usted le afirma las manos. El niño va a actuar con toda la fuerza muscular que tiene, y como usted le tiene sujetas las manos, es probable que el niño separe el huesito de su brazo a los huesitos de la muñeca, porque usted le está sujetando las manos, pero el niño se sigue azotando. Asimismo, si usted le está firmando los brazos, es probable que el hueso del antebrazo se separe del hueso digamos, para no hablar tanto de anatomía, los huesitos que van desde el hombro al codo se separen de los huesitos que van del codo a la muñeca, ¿ya? Y se luxen. Entonces usted no tiene que restringir movimiento. Guarda la calma, cuida así que no haya ningún objeto cercano con el cual el niño se vaya a golpear. A lo más, usted va a poner sus manos en la nuca del niño, o puede poner una toallita en la nuca del niño para que no se golpee la cabeza, pero hay que dejar que la convulsión dure lo que tenga que durar. ¿Ya? Si usted conoce el historial médico de la víctima y sabe que es epiléptico y sabe que después de cada convulsión se le debe dar tal remedio, usted se lo da. Si es un familiar, si es un sobrino, un hijo, un vecino, quien sea. Si usted no sabe eso, no hay que medicar. Las únicas personas que pueden medicar son los médicos, ¿ya? Así que usted no se matricule, no se queme con nada, ni siquiera con un paracetamol, ¿ya? Usted no se matricule con eso. Usted verifica que no se golpee con nada el niño y a lo más le sujeta, ¿cierto? Como se muestra en la imagen, con alguna manta, con sus manos, lo que sea detrás de la cabeza para que no se azote y no se golpee tanto la cabeza, ¿ya? Lo ideal es no introducir nada en la boca del niño. Se dice que con estas convulsiones a veces el niño se muerde la lengua, ¿ya? O se muerde los labios. Puede ocurrir, pero
No es tan frecuente y la verdad es que la magnitud del daño no es tan importante, entonces si uno no está entrenado, mejor no meter nada en la boca, porque o le van a morder un dedo y ahora vamos a tener dos víctimas, o le puede lesionar un diente al niño, ya si le está introduciendo algo. Entonces trate de no hacerlo. Después que el niño termine su convulsión, vemos, ¿cierto?, cómo se encuentra, vemos cómo responde, pero no le dé de comer nada, no le dé a tomar nada, porque si el niño convulsiona no y está comiendo o está tomando agua, además se va a ahogar. Entonces no lo haga. Y después ir al médico. Bien, eso es lo que hay que hacer en convulsiones. Acá hay otro video de cómo proceder en caso de convulsiones. Acá el instructor nos va a mostrar, ¿cierto?, con un maniquí también, qué hacer y qué no hacer. ¿Ya? Imaginemos que aquí tenemos un niño que empieza a convulsionar y lo primero que probablemente muchos quieran hacer es sujetarlo. ¿Ya? No lo haga, porque como le explicaba, podríamos producir luxaciones, esguinces, fracturas. A lo más, usted protege la cabeza, ¿cierto?, con las manos o con una toallita, lo que sea. Si usted ve que el niño está con la boca, ¿cierto?, apretada, que se puede morder los labios, muchas veces uno dice, ya le voy a poner un pañito, una toalla, lo que sea. ¿Ya? Algunos incluso rasgan la ropa, ¿ya?, de la víctima y hacen como un lulito, como muestra el instructor, hacen como un lulito y se lo ponen en la boca. Si usted sabe hacerlo, si usted ha tenido experiencia, es TENS, es bombero, es auxiliar, lo que sea, podría hacerlo, pero en general yo no lo recomiendo. Sin embargo, en nuestro botiquín podríamos tener un instrumento como esto, que es una batelengua. ¿Qué es una batelengua? Es la típica paleta de helado que le mete el médico en la boca a uno y le baja la lengua y le dice, diga ah. Eso se llama abatelengua. Hay abatelenguas que son de plástico, como este. Si usted tiene una batelengua de plástico y lo sabe usar, podría usarlo. ¿Ya? Lo otro que se recomienda también para un botiquín de domicilio, ¿cierto?, de la casa, es una perita, como esta. La perita sirve para que, si el niño está comiendo o algo, usted con la perita le succiona lo que estaba masticando y lo bota, de tal manera que el niño no se ahogue. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿qué es lo que nos mostraba el instructor? Nos mostraba que a lo más vamos a sujetar la cabeza, o sea, vamos a acolchar la cabeza. Podríamos poner una batelengua de plástico en la boca del niño solo si es que lo tenemos y lo sabemos ocupar, y también solo si tenemos y lo sabemos ocupar, podemos ocupar una pera o una perilla de succión. Si usted no tiene estos accesorios o no los sabe ocupar, no se preocupe, usted espera que la convulsión termine, ve que el niño responda y después se va con él al médico. ¿Ya? Eso de convulsiones. No es tanto más lo que podemos hacer. ¿Todo claro? Les voy a ir preguntando después de cada video. Bien, súper. Ahí escuché algo. Montserrat. ¿Cuál sería la posición apropiada para un niño que sufre una convulsión? Ya, súper buena pregunta. Cuando el niño está viviendo la convulsión, hay que dejarlo quietito. No hay que ponerlo en ninguna posición porque no hay ninguna posición adecuada salvo la convulsión misma. Después que el niño termina de convulsionar y el niño se está recuperando, podemos ponerlo en la posición de recuperación o en la posición de seguridad, que es de ladito, ¿ya? Lo inclinamos hacia un costado, ponemos una manito debajo de su cara, cruzamos una pierna y así el niño descansa, ¿cierto? La lengua no le va a obstaculizar la respiración ni nada de eso. Pero cuando está en la convulsión, no hay que ponerlo en ninguna posición, porque si es clónica o es tónica, igual va a estar rígido, ¿ya? Así que solo esperar. No sé si respondo su pregunta, Montserrat. Sí, gracias. Ya, ok. Sigamos entonces. Lipotimia. La lipotimia es un desmayo, que puede ser por insolación, por deshidratación, por baja de presión, por lo que sea. Es un desmayo. Eso es la lipotimia, ¿ya? Si el niño pierde la conciencia, perdón, si el niño no ha perdido la conciencia primero, el niño ya se desmayó, pero se cayó y despertó al tiro, ¿ya? Que a veces pasa, no sé si alguna vez usted se ha desmayado, yo una vez me desmayé, ¿ya? Por un evento X, me bajó la presión y me desmayé, pero yo no perdí el conocimiento, yo caí y desperté al tiro.
Entonces, eso sigue siendo una lipotimia, pero es una lipotimia sin pérdida de conciencia, ¿ya? Si el niño no ha perdido la conciencia, se puede sentar tranquilito, usted lo ayuda, ¿cierto? Que se quede sentadito en el piso, después si se puede parar, se para, y se agacha y pone la cabecita entre las piernas, cosa que la sangre circule con mayor facilidad hacia la cabeza, ¿ya? Y se vaya recuperando. Pero si el niño pierde la conciencia, ya hay que levantar las piernas, como se muestra en la imagen de acá, ya hay que levantar las piernas para que la sangre no se vaya hacia los pies, sino que se quede concentrada en la parte superior del cuerpo, incluyendo la cabeza, ¿ya? Y también podría usted ponerle la cabeza o la carita de lado para que, no sé, pues si está salivando, si estaba comiendo algo, caiga nomás hacia el costado el contenido de la boca y no se vaya a ahogar con eso, ¿ya? Ventila, evitar este típico acumulación de personas que se pone alrededor de la víctima, ¿cierto? Que todos están sapeando y están con el celular sacando fotos, grabando videos. Una, porque es incómodo para la víctima que va a despertar y va a ver 400 ojos mirándolo. Y lo otro es que cuando la gente se encierra, limita el flujo del aire. Por tanto, pierde la concentración de oxígeno en ese lugar. Entonces, ventilar, ojalá abrir las ventanas, echarle aire para que vaya entrando aire limpio, ¿cierto? Y responda de manera más rápida. Lo ideal es que esta víctima se recupere rápidamente, como dice, ojalá antes del minuto. ¿Ya? Si ya lleva más de un minuto, obviamente que es un tema más complicado, hay que verlo con médico. ¿Ya? No hay que darle comida ni agua, igual que en las convulsiones, no hay que darle comida ni agua porque si vuelve a desmayarse y está comiendo o está tomando agua, se puede ahogar. ¿Bien? ¿Cómo prevenirlo? Ojalá evitar la fatiga intensa, evitar el calor, la deshidratación, alimentarse bien, de esa manera nosotros evitamos los desmayos. ¿Ya? Aquí vemos, ¿cierto?, una posición para que el niño, ¿cierto?, que no perdió la conciencia, se recupere más rápido, se sienta, baja el cuerpo, la cabecita la pone entre las piernas y así la sangre circula con mayor facilidad hacia la cabeza, ¿ya? Y si perdió la conciencia, levantamos las piernas, cosa que la sangre circule con mayor facilidad. De hecho, el desmayo es una medida de seguridad del cuerpo. Cuando baja nuestra presión sanguínea, por la causa que sea, el cerebro pierde sangre, por eso nos desmayamos. Y la idea de desmayarse es que usted queda tirado en el piso, entonces la sangre circula con mayor facilidad hacia el cerebro. Y si levantamos las piernas, mucho más fácil. Ponemos la carita de lado para que cualquier contenido de la boca caiga y no se ahogue, ¿ya? Aquí hay un video también de cómo responder ante eventos de lipotimia o desmayo, ¿ya? Puede ser que el niño comience con mareos. Usted lo lleva a un lugar fresco, bien ventilado, evita que la ropa esté muy apretada y lo deja en la posición, ¿cierto? Que la cabecita esté entre las piernas. ¿Ya? De esa manera se va a recuperar más rápido. Refrescarlo con pañitos de agua fría, que tome agüita, lo que sea le va a ayudar a que se quite el mareo. Si el niño está deshidratado porque hace mucha calor, porque hizo mucho esfuerzo físico, por lo que sea, va a empezar con los mareos, va a empezar con náuseas, con lo que sea. A usted le da agüita y con eso se quita porque está deshidratado. Si está insolado, si tiene mucha calor, lo retiramos a un lugar con sombra, lo hidratamos, lo refrescamos. Si empieza con los mareos, si empieza con náuseas, si empieza con vértigo, ojo ahí, probablemente necesite ir al médico, ¿ya? Si esto dura más de media hora, hay que ir a urgencia. Si empieza con palpitaciones, ya un dolor punzante en los ojos, si empieza con vómito, con convulsiones, al médico, ¿ya? Y si solamente, y digo solamente, ya para restarle un poco de gravedad, pero si no tiene estos síntomas, sino que solamente se desmaya, tiene la lipotimia, lo recuesta, la cabecita hacia el lado, las piernas elevadas, bien ventilado. Si está con camisa, con corbata, con ropa muy ajustada, le desabotona esto, que no le comprima la respiración y lo refresca. Y de esa manera va a responder de su lipotimia. Si esto viene asociado, como les decía, a vértigo, es decir, mareos, vómitos, dolor pulsátil en la cabeza, dolor en el hemicráneo, o sea, el niño empieza a manifestar dolores de un lado de la cabeza, al médico, porque la lipotimia puede ser el primer aviso
de algo más complicado. Bien. A ver, acá veo. Ya. Catalina nos comenta, ¿cierto?, que una vez le ocurrió y perdió el conocimiento por unos 5 segundos y cuando despertó se le durmieron las piernas por un buen rato. Pueden haber ocurrido dos cosas. Una, puede haber ocurrido que cuando la estaban asistiendo, le levantaron las piernas para que la sangre baje hacia la cabeza. Como la sangre bajó desde las piernas, ya no estaba en las piernas, los nervios que van a la musculatura, ¿cierto?, pierden sangre. Nuestros nervios están rodeados de unos vasos sanguíneos que se llaman vasa nervorum, ¿ya? Cuando estos vasos sanguíneos pierden sangre, los nervios se adormecen. Y como los nervios se adormecen, los músculos se adormecen. Entonces, esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que el desmayo le haya ocurrido por una hipotensión, o sea, le bajó la presión sanguínea. Y cuando baja la presión sanguínea, el corazón prefiere bombear sangre a los órganos más importantes, es decir, a los pulmones y al cerebro. Entonces nuestras manos y nuestros pies se duermen y empezamos con un hormigueo en la punta de los dedos, en los pies, incluso algunos un hormigueo alrededor de la boca, ¿ya? Eso es porque bajó la presión sanguínea, entonces el cuerpo decide mandar toda la sangre al cerebro y al corazón y a los pulmones, ¿ya? Por eso a veces se genera este adormecimiento. Carlos nos pregunta, en caso de que no se recupere o no esté consciente, si ya lleva más de un minuto en que no responde, a urgencia, ¿ya? Al SAMU de inmediato. Usted ventiló, usted está atento, ya lleva 30 segundos la persona y no responde, al SAMU hay que llamar de inmediato porque puede ser, no nos vamos a poner, ojalá nunca en este caso, pero puede ser que esté generando un fenómeno compresivo o vascular en el cerebro que es grave. ¿Ya? Entonces, 30 segundos y si no responde, llamar al SAMU. Si responde, supongamos que volvió, ¿ya? Volvió en sí, despertó y está bien, nos quedamos tranquilos, después en el próximo control le podemos contar al médico que pasó eso, pero si el niño se recupera y dentro de la siguiente media hora empieza, como les decía, con vómitos, mareo, con dolor de cabeza, también ahí tiene que ir a urgencia, ya no llama al SAMU, usted ahí se va a urgencia, ¿ya? Respondiendo ahí lo que nos consulta Carlos. A ver, Michael dice ponerle alcohol en la nariz para que olfatee. Ya, la verdad, Michael, es que está descrito, yo lo he leído, lo he visto. A ver, esto es a título personal, ¿ya? Yo no lo hago. No lo hago porque supongamos que el niño está volviendo en sí y yo justo le doy a olfatear algo penetrante, algo fuerte, y esto le genera náuseas a la víctima porque tiene un asco y llega a tener este vómito o náusea, yo no voy a saber si es por el estímulo olfativo o por algo cerebral. Entonces, como factor confundente yo no lo considero. Sin embargo, está descrito, ¿ya? Yo creo que ahí ya depende mucho de la opinión personal, ¿ya? Ahí creo que respondo las preguntas que han ido haciendo. Ya. Voy a esperar mientras que David me cuente si estamos en condiciones, pero voy a seguir. No, espero no estarlos aburriendo. No están aburridos, ¿cierto? Para Ya. nada. Ya, súper, qué bueno. Ya, sigamos entonces. Mordeduras, picaduras, arañazos. Otra cosa que puede ocurrir, ¿cierto? Con los niños. Lo ideal acá siempre es saber qué fue lo que atacó a este niño, ¿ya? Y ver si la lesión es una herida por mordedura o es una picadura, ¿ya? A veces el niño va a entrar llorando a la casa y no vamos a ver qué pasó. Si el niño no es preverbal, es decir, el niño habla, nos va a decir, me mordió un perro, me arañó un gato, me picó una abeja, una avispa, nos va a decir, ¿ya? Entonces tenemos que saber primero qué fue lo que generó la lesión. Si hay una herida propia de una mordedura, no hay que tampoco hacer tanto. Hay que ir al médico, pero los primeros auxilios acá es lavar la herida, ponerla bajo una llave con chorro de agua importante, lavar la herida. Si es una mordedura o un arañazo de algún animal y quedó piel suelta alrededor de la herida, no hay que cortarla, no hay que retirarla,
¿ya? A veces hay mordeduras, ¿cierto? Y quedan colgajos de piel. No hay que cortarlo, hay que dejarlo ahí. Que se haga en el centro asistencial. Va a ser el médico el que decide si ese tejido hay que sacarlo o no hay que sacarlo. Usted lo pone bajo el chorro de agua, ojalá un chorro de agua a presión, y que se limpie la herida. Si la herida también lo permite, usted limpia con agua y jabón, ¿ya? Agua y jabón. Lo que queremos evitar es que las bacterias inunden esa herida. ¿Por qué el jabón sirve? La bacteria, que es un microorganismo, ¿cierto? Que es un bicho que genera infección, es microscópica. La bacteria tiene una cápsula, ¿ya? Las bacterias no tienen esqueleto. Son un organismo que son de una sola célula y están cubiertas por una cápsula, que es lo que le da solidez. Esa cápsula está hecha de grasa, ¿ya? Es una cápsula lipídica. Entonces, cuando la bacteria se mete en la herida, genera infección y se empieza a multiplicar, ¿ya? Y esta cápsula lipídica le genera protección para que las células del cuerpo no la puedan atacar. ¿Qué es lo que hace el jabón? El jabón rompe las moléculas de grasa. Por eso cuando uno en la casa lava la loza, ¿cierto? Y quiere sacar la grasa del sartén, le ponen lavaloza, que en el fondo es un jabón que elimina la grasa. Entonces, cuando uno lava la herida con agua y jabón, el jabón lo que hace es romper la cápsula de las bacterias y las mata. Y por eso evitamos la infección, ¿ya? Entonces, lavar con abundante agua, con jabón, y después se pone una gasita, un pañito limpio, seco, y al médico, ¿ya? Si es una picadura de abeja y está la lanceta ahí mismo, no hay que retirarla apretándola, no hay que tratar de pillarla con los dedos, por ejemplo, y retirarla. Usted la saca de lado, como que la raspa, con una tarjeta de crédito, con una pinza, lo que sea, con el carné, lo que sea, usted la raspa de ladito y ahí saca el aguijón. Si es una mordedura de avispa, ya es distinto, porque es una mordedura, ¿ya? Y ahí ya la herida hay que limpiarlo con agüita y jabón y esperar que el niño no tenga una reacción alérgica importante, lo mismo que con una hormiga, lo mismo que con una abeja. Hay casos de niños que son mordidos por garrapatas, ¿ya? Las garrapatas quedan incrustadas en la piel igual que con los perros o los gatos. Si uno sabe retirar la garrapata, la retira, ¿ya? Con una pinza, ¿cierto? La toma de la cabeza y la retira. Si no sabe retirarla, no la retira, ¿ya? Y va al médico para que la retire. Los primeros auxilios en este caso es ver la herida, limpiar la herida, taparla e ir al médico. Ahí el médico dispondrá si hay que poner algún tipo de inyección, medicar de alguna manera, hacer un tratamiento específico. ¿Bien? Ojalá, ¿cierto?, que todos los niños, uno en la casa les enseña a no molestar a los animales en la calle, porque los animales muchas veces actúan por instinto, entonces su instinto va a ser de defenderse a través de la mordida, ¿ya? Si tiene mascota, asegúrese que está vacunada, ¿ya? ¿Para qué? Para que no transmita bichos, y no hablamos solamente del bicho de la rabia, ¿ya? Los gatos y los perros transmiten a través de sus arañazos, ¿ya? Porque los perros cuando van al baño y hacen caca, pisan su propia caca y en las garras le queda el resto de sus fecas. Entonces, cuando arañan, transmiten un bicho que puede ser la toxocariasis o la toxoplasmosis, que se van al sistema nervioso central. Estos bichos, la toxocara, por ejemplo, le encanta el sistema nervioso central. Entonces, a través de la herida, se va directo al cerebro. Entonces, usted vacuna a sus mascotas si es que las tiene. Y ojalá nunca deje solo a los niños con los animales, porque puede ocurrir, ¿cierto?, que el niño jugando o lo que sea, le haga algo a la mascota y la mascota lo muerda o lo arañe, ¿ya? Entonces ahí, como decíamos, se lava la herida, se retira raspando el aguijón de una avispa si es que es necesario, ¿cierto? Y aquí hay una picadura de garrapata que ahí se muestra, ¿cierto?, cómo retirarla. Vamos a mostrar ahí un pequeño video también que muestra cómo proceder en caso de mordedura o picadura. Se muestra ahí, ¿cierto?, un ejemplo de un cachorrito, ¿cierto?, que muerde. En este caso hay un adulto, ya no encontré videos de niños, pero es un adulto y en un niño se actúa de la misma manera. Calma, tranquilidad, ¿cierto? Lamentablemente esta llave no tiene mucha presión de agua, pero usted suponga que dio la llave completa, se limpia la herida y se pone un pañito o una gasa limpia y uno va al médico. En este caso se puede llamar, ¿cierto?, servicio de urgencia si es que la persona no puede desplazarse, o si usted puede desplazarse, se va al servicio de urgencia para que sea el médico el que define cómo tratar la herida. Si hay una picadura de abeja, la picadura de abeja generalmente genera esta ronchita roja,
que se va solita. Uno lo que hace es raspar, ¿cierto? El aguijón, como se muestra ahí, se lava la herida con agua y jabón, se puede poner un poco de frío para que la inflamación baje, y al poco rato ya se quita. Y la roncha sigue muy grande, empieza a cambiar de color, o si la víctima empieza a sentir síntomas de alergia, ¿ya? Como dolor intenso, urticaria, picazón, dificultad respiratoria, quiere decir que le está dando una reacción alérgica. Eso va a ocurrir de inmediato, ¿ya? Si hoy día me picó una abeja y ya mañana o pasado no me siento mal, quiere decir que ya no me dio una reacción alérgica. Las reacciones alérgicas son inmediatas, ¿ya? En el caso de las picadas de araña de rincón, que también son súper graves, insectos que son venenosos, como las abejas, como las arañas, lo importante es mantener la calma. ¿Por qué? Si yo me acelero, si yo me agito, me asusto, mi corazón empieza a bombear más rápido. Y como el veneno entró a la sangre, si mi corazón bombea con más fuerza y más rápido, yo esparzo el veneno mucho más rápido. Entonces, si me pica un animal venenoso, yo no sé si es grave o no es grave, pero me quedo tranquilo. En lo posible, pillo el bicho, ojalá sin haberlo reventado primero, ¿cierto? Si lo reventé, no importa, lo llevo igual, lo guardo y lo llevo al médico para que me indique cuál es el mejor tratamiento para ese caso. ¿Ya? Ya. Todo lo que sea, como dice Paul ahí, desinfectar de heridas con cloruro de benzalconio, alcoholex en la farmacia. Sí, la verdad es que en la farmacia pueden ofrecer distintas alternativas. Yo en lo particular soy de la idea de medicarse lo menos posible, ¿ya? Em, y, y bueno, y yo que trabajo en salud también veo que las farmacias muchas veces venden productos pero nos dan mucha orientación, ¿ya? Entonces, si usted conoce y le da confianza a un producto y alguna vez un médico se lo recomendó, puede hacerlo con confianza, pero yo en lo particular no soy mucho de medicar si no ha sido visto primero por un profesional de la salud, ¿ya? Pero es válido, ¿ya? Todo es válido. Eh, bien, vamos a seguir. Intoxicaciones o envenenamiento. Ya el niño que tomó una botella de cloro, de lavalosa, de detergente, lo que sea, lo inhaló, lo tomó, lo que sea, se intoxicó. Esto es intoxicación o envenenamiento. Todos los productos de limpieza, los productos químicos, todo lo que usted tiene en la casa, el Raid, el Quicks, lo que sea, todo en la parte trasera tiene una etiqueta y dice, en caso de ingesta, comunicarse con el Centro de Atención Toxicológica de la Universidad Católica. Todos los productos tienen en su etiqueta tercera esta información. Y usted, además de llamar al servicio de urgencia o de emergencia, debe llamar a este Centro de Atención Toxicológica, que tiene un número telefónico al cual usted puede llamar y le dice, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi primo, mi prima, quien sea, de la edad que sea, usted le dice, tomó, inhaló, se echó en los ojos, lo que sea, y en este número lo van a orientar cómo proceder. Usted no haga nada que no le digan que haga. Si el niño tomó algún producto químico, antes las mamás, los papás lo que trataban de hacer era que el niño lo vomitara. Sin embargo, si este producto químico quemó, ¿cierto?, el esófago, cuando entró al cuerpo, cuando lo tragó, generó quemaduras, cuando usted lo haga vomitar, va a quemar de vuelta ahora.
va a volver a quemar. Entonces, no hay que inducir el vómito. No hay que tratar de neutralizar la sustancia tampoco. A veces la gente recomienda que tome leche el niño, o que tome aceite para que neutralice la cuestión. Eso aplica para algunos productos nomás, ¿ya? Los productos que son muy picosos, por ejemplo, el ají se neutraliza con la leche, ¿ya? Pero usted no sabe cuál es la fórmula química que tiene el POET, por ejemplo, o que tiene el RAID. Entonces, no le dé a tomar nada creyendo que va a neutralizar la sustancia. Usted llame al centro de atención toxicológica, llame al servicio de urgencia y haga lo que le digan que tiene que hacer, ¿ok? Siempre, ojalá que vaya al médico de urgencia, lleve el envase, ¿ya? Identifique qué fue lo que tomó, lo que inhaló o lo que se aplicó la víctima, en este caso, un niño. El típico error es dejar a los niños jugando cerca de productos de limpieza, ¿ya? Como se muestra acá en este video. Aquí lo que estamos viendo son niños, ¿cierto? Jugando con productos de limpieza y de repente un niño va y toma. Puede que grite, que llore, que le duele la guata, no sé, pero usted se va a dar cuenta que se produjo esta intoxicación, usted identifica la sustancia, toma contacto con el servicio de urgencia o con el centro de atención toxicológica, ambos, y después se preocupa de la víctima, ¿ya? ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el niño o la niña quiera vomitar, puede ocurrir que le dé una diarrea explosiva, puede ocurrir que tenga dificultad para respirar, puede ocurrir que se empiece a enronchar, o sea, pueden ocurrir muchas cosas. Por tanto, la única manera en que usted la orienten de buena manera es que usted llame al centro de atención psicológica y explique qué es lo que hizo el niño o la niña que tomó, ¿ya? Si el niño no ha perdido el conocimiento, usted lo deja en una posición que sea cómodo para respirar. Si el niño perdió la lipotimia, igual como cuando hablábamos de perdón, el ahogamiento y todo eso, ¿ya? Entonces aplicamos la RCP que ya dijimos cómo se tenía que hacer. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien. No me queda. ¿Vamos bien? Ya, deme un segundo. Súper. Ya, vamos a seguir, entonces estoy esperando ahí, David todavía parece que está resolviendo la situación. Ah, disculpen, voy a tener que enchufar el computador, si no se me va a parar. Un segundo, por favor. Ya, ahí sí. Bien, hablamos de intoxicación de veneno. Quemaduras, otra de las típicas lesiones que ocurren en la casa o en cualquier parte con nuestros niños, ¿ya? Si ocurre una quemadura con electricidad, con fuego, con agua, con lo que sea, primero retire a la víctima de la fuente de calor, que no se siga quemando, ¿ya? Luego retirar toda la ropa que haya sido expuesta a la sustancia que generó la quemadura. Puede ser incluso una quemadura química, ¿ya? Con soda cáustica, por ejemplo. Puede ser que le haya caído aceite o agua caliente, lo que sea. Usted retira, ¿cierto?, toda la ropa que se expuso a esto. Si las quemaduras son en las manos, ¿ya?, en los brazos, al tiro usted tiene que retirar cualquier pulsera, cualquier anillo, lo que tenga la víctima, porque se va a hinchar la extremidad, se va a hinchar la mano, y después no se va a poder retirar eso. Entonces usted lo quita de inmediato. Le pone agua fría a la víctima para que trate de regularizar la temperatura en lo posible, ¿ya? No le ponga cremitas, pomadas, nada de eso, ¿ya? Yo, como les digo, yo insisto en que no hay que automedicarse. Para eso hay personal que se entrenó en medicación, no lo haga si no está seguro, y bueno, acuda al médico con la víctima y lo ideal es envolver la extremidad, ¿cierto? O ponerle pañitos limpios y secos a la víctima para que lo retiren después en el centro asistencial, ¿ya? Cuando se produce una quemadura, lo que se daña es la piel, y la piel es la principal barrera de protección que tiene nuestro cuerpo a el ambiente, a los bichos, al polen, al polvo, lo que sea. Entonces, cuando hay una quemadura y la piel se pierde,
cualquier infección entra súper fácil al organismo. Entonces usted tiene que cubrirla con un pañito seco, limpio, y se va al centro asistencial. ¿Ya? Tampoco es mucho más lo que podemos hacer. Si es una quemadura por un toma corriente, por un alargador, lo que sea, hay que cortar la energía eléctrica. ¿Ya? Si usted eventualmente está en un lugar donde no puede cortar la energía eléctrica, se para sobre una goma, algo que sea aislante, y con un palo, con lo que sea, retira a la víctima de la fuente de energía eléctrica. Ahora, en nuestra casa y con los niños, es súper fácil que usted vaya y corte la energía, así que usted corta la luz y después se ocupa de la víctima. Recuerde que lo primero es la seguridad de la escena, si no, en vez de una víctima, vamos a tener dos víctimas, ¿ya? Aquí hay algunos ejemplos, ¿cierto? Una quemadura con agua en la tina, ¿cierto? Con el bebé, o que el niño metió mano en la cocina y se quemó, ¿ya? Entonces, agüita fría, eh, cubrir con un pañito limpio, una gasita limpia y al médico, ¿ya? Ahí tenemos también un video corto de cómo actuar en casos de quemaduras, ¿ya? Retirar, ¿cierto? Todas las alhajas, los anillos, las pulseras, lo que sea, porque la extremidad se va a inflamar, ¿ya? Lavar con agüita fría, no aplicar hielo, ¿ya? No hay que aplicar hielo, porque el hielo se va a pegar en la piel. Entonces, aparte de perder piel por la quemadura, va a perder piel por el hielo que se pegó en la piel, ¿ya? Ponga una gasita con un pañito seco. Ahí hablaban de gasas húmedas cuando la profundidad de la quemadura no es tan grande, ¿ya? Pero yo prefiero asegurarme y pongo gasitas secas. No hay que romper las ampollas que se produzcan, ¿ya? Si usted lo va a llevar al médico igual, que sea el médico encargado de resolver cómo va a tratar las lesiones de la piel. En el caso de quemaduras con químicos, uno dice, ¿cómo mi niño de 6 años se va a quemar con químicos? Bueno, puede ocurrir haciendo trabajo en el colegio, ¿ya? Ahora estamos con clases online, pero si está en el colegio y tiene que trabajar con ciertos químicos, puede ocurrirle, ¿ya? Limpiar los químicos con agüita, ¿ya? Si hay una lesión por quemadura en los ojos, aplicar agua o suero a presión. Si es una quemadura por un toma corriente, cortar la energía eléctrica, separar a la víctima de la fuente de energía eléctrica. ¿Qué más tiene este video? En caso de que la persona pierda el conocimiento por una quemadura importante, nuevamente aplicamos RCP, ¿ya? Por eso es tan importante saber hacer RCP. Y como bien decían ustedes un rato atrás, no es solamente hacer el RCP, sino que hay que saber hacer el RCP, ¿ya? Aquí voy a ir pasando un poquito más rápido porque son lesiones más comunes, ¿ya? Pero pequeñas. Ahí. Vi que alguien... Montserrat, ¿la escuchamos? ¿Cómo se debería tratar una quemadura en la vía aérea? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Vamos a suponer un escenario donde estamos en un lugar cerrado, hay material particulado, hay material volátil, hay vapor, hay humo, lo que sea, y lo inhalamos y tenemos una quemadura de vía aérea. Por tanto, la mucosa de la nariz, la mucosa de la faringe, todo el tejido que está cercano, ¿cierto?, a la tráquea está quemado, y como está quemado, está inflamado. Si está inflamado, no va a entrar aire. En esos casos, los primeros auxilios son acudir a urgencias de inmediato, porque la resolución probablemente sea de manera quirúrgica abrir una vía aérea alternativa. Por tanto, cuando tenemos quemaduras de la vía aérea, es súper difícil que nosotros podamos resolverlo. Cualquier accesorio que nosotros pongamos, por ejemplo, una cánula orofaringea o una cánula nasofaringea, lo que va a hacer es arrancar de raíz todo el tejido que está quemado y lejos de ayudar, vamos a empeorar la situación. Entonces ahí tiene que ser por un procedimiento quirúrgico, que se hace una incisión, ¿cierto?, en la tráquea, en la membrana de la cricotiroidotomía, que es la que nosotros conocemos, y en pabellón se resuelve el problema de la vía aérea. ¿Ya? Esa sería mi respuesta a Montserrat. Gracias. Ok, no sé si le ha tocado ver algo así, o conoce a alguien que le haya tocado vivir la experiencia así. No, o sea, he escuchado historias, pero nunca lo he vivido. Ya, sí, por lo menos el nivel de entrenamiento que nos dan a nosotros es que, por lo menos en mi área, es que si tenemos quemadura de vía aérea, no perdemos tiempo
con accesorios, sino que al tiro una cricotiroidotomía o una traqueostomía que ya es quirúrgico. Así que efectivamente es complicado. Bien, traumatismos de cabeza pueden ser tan simples como un moretón, un típico chichón, perdón, o puede ser la pérdida de conciencia con una lesión importante por cinemática, ¿ya? Que genera una pérdida de conocimiento y de conciencia importante. Entonces, hay que ver cómo responde el niño o la víctima después de que ocurre el trauma. Si es solo un chichón, usted puede poner ahí hielo, frío, ¿cierto? Algo para que la inflamación baje. Pero si es más severo que eso, y el niño después del trauma queda muy callado, muy silente, no reacciona, va y vuelve los estados de conciencia, empieza con mareos, con vómitos, quiere decir que la cosa fue grave, ¿ya? Y ahí hay que ir al médico. Ahí hay una lista de datitos que yo le resumo en el fondo lo mismo que dice acá, ¿ya? Si el niño tiene el trauma en la cabeza, pero después sigue con tranquilidad, nos preocupamos del chichón nomás, o nos preocupamos de la herida. Pero si aparecen estos otros problemas como pérdida de conciencia, mareo, vómito, a urgencia, porque ¿qué ocurre acá? La víctima, por ejemplo, se cae, ¿ya? La víctima estaba subiendo un árbol y se cayó y se golpeó la cabeza. El primer trauma es que la cabeza golpea el suelo, pero el segundo trauma es que el cerebro dentro del cráneo se azota contra el cráneo. Entonces no solamente la cabeza la que golpea el suelo, sino que el cerebro golpea el cráneo por dentro. Como el cerebro golpea el cráneo por dentro, se machuca, se genera un moretón en el cerebro, por un lado. Y por el otro lado, como el cerebro se azotó, se desgarró y se generaron hemorragias entre el cráneo y el cerebro. Y ahí es cuando nosotros hablamos de los TEC, el TEC cerrado. Todo TEC cerrado genera compresión del cerebro, y la compresión del cerebro se manifiesta con este niño que pierde la conciencia, ¿ya? ¿De qué otra manera lo podemos ver también? Cuando se genera una lesión importante, empieza a escapar el líquido cefalorraquídeo, empieza a escapar de la cabeza. ¿Y por dónde escapa? Escapa por los oídos o escapa por la nariz. Entonces, si vemos este líquido transparente que empieza a salir de los oídos o de la nariz, es grave la situación, ¿ya? Entonces, vamos a reaccionar de acuerdo a cómo responde el niño después del trauma, ¿ya? Y aquí es súper simple. Si el niño responde bien, es porque no fue grave. Si el niño no responde bien, es grave. O sea, o es blanco o es negro. Bien, ese es el caso de los traumatismos de cabeza. ¿Cómo evitarlo? Con, obviamente, todas las medidas de seguridad necesarias, ¿ya? Ya no me acuerdo qué video les puse acá. Nada más, esto está diciendo lo mismo que ya les dije recién, ver la respuesta de la víctima. Si la víctima no responde, llamamos al servicio de urgencia y movemos a la víctima a un lugar seguro. Todo movimiento tiene que ser en bloque, donde parte de las personas se preocupan de trasladar y mover el cuerpo, y la otra persona se asegura de que la cabeza se mantenga fija y el cuello no se mueva en exceso, para evitar lesiones cervicales. Sirve mucho apoyarse de una tabla rígida, que puede ser una puerta, perdón, puede ser una misma camilla, lo que sea. Si la víctima ya no está consciente, hay que ponerla en posición de seguridad, ¿ya? Ponerla en posición de seguridad que es lateral, ¿cierto? Y poner la carita de lado para que si vomita, el vómito caiga, ¿ya? Y no se lo trague, ¿ya? Que la gente se puede ahogar con su propio vómito. Si recupera la conciencia, tranquilidad. La persona va a despertar y va a despertar asustada. Entonces nosotros le decimos, tranquila, te desmayaste, no sé, te golpeaste la cabeza, ya llamamos al médico y que se quede sentadita. En lo posible que no se exija físicamente porque se puede lesionar el cuello. Recordemos que esta persona tuvo un trauma de cabeza, entonces se puede lesionar el cuello y eso es delicado, ¿ya? Y obviamente registrar toda la información médica de nuestra víctima. Ya como les dije, aquí voy a ir pasando un poquito más rápido. Trauma de extremidades también. Si la lesión es superficial, cuidar la herida como cualquier herida. Lavarla con agüita y jabón y ponerle un parchecito, una gasa, lo que sea, para evitar la infección. ¿Dónde puede ser grave el tema? Cuando tenemos una luxación, cuando tenemos un esguince o una fractura. De estas tres, la más grave es la fractura. Porque la fractura, en el fondo, es un hueso que se rompe
y como este hueso se rompió, puede romper arterias dentro de la extremidad. Y si se rompe una arteria, vamos a tener un sangrado, una hemorragia, y ya hablamos de lo grave que es tener una hemorragia, sobre todo en niños, ¿ya? Entonces, cuando tenemos este tipo de lesiones, son de extremidad, ¿cierto? Ver si acaso fue una luxación, es decir, se separaron los huesos de la articulación, ver si fue un esguince, que en el fondo es que se desplazó el hueso, ¿cierto? O simplemente se produjo una fractura, que puede ser una fractura cerrada o una fractura abierta o expuesta. ¿Cómo se va a notar? Porque se va a notar porque la forma de la pierna o de la extremidad va a cambiar, ¿ya? Vamos a ver una inconsistencia anatómica. Y ahí hay que poner una férula, ¿ya? En el fondo es algo rígido, ¿cierto? Que mantiene en línea la extremidad, pero nosotros no la acomodamos. Esto de traccionar, esto de enderezar la pierna, no aplica en los primeros auxilios. Usted la fija nada más con una férula, cosa que no se azote la pierna o el brazo para ni un lado, y si eventualmente la fractura fue abierta y el hueso sale de la piel, limpiamos un poco la herida, pero la férula no va sobre la herida, ¿ya? La férula va por fuera de la herida queda cubierta con un pañito nomás, pero no ferulizamos encima porque tenemos que ir controlando la herida a medida que esperamos al SAMU o en la medida que vamos a trasladar a nuestra víctima al servicio de urgencia, ¿ya? Acá me voy a detener un poquito. Van a ver ustedes algunas recomendaciones que dicen, eleva la extremidad. Si me fracturé un brazo, me fracturé una pierna, eleva la extremidad. ¿Para qué? Para que la sangre escape de la extremidad y no se produzca inflamación. Ojo acá, no es tan simple como llegar y elevar la extremidad. Si yo elevo la extremidad y no está bien puesta la férula, probablemente yo termine de hacer la fractura. Si la fractura fue parcial, lo más probable es que yo la convierta en una fractura completa. Y si genera una fractura completa, lo más probable es que genere daño vascular y produzca un sangrado interno importante. Solamente voy a elevar la extremidad si es que está bien puesta la férula. ¿Ok? Eso es importante y por eso pausé el video en esa parte. Si la lesión, la fractura es en la extremidad superior, retirar reloj, anillo, pulsera, lo que sea, no poner ninguna pomadita, ningún ungüento, nada, ¿ya? Si la lesión fue en la extremidad inferior, no retirar los zapatos, ni las botas, ni nada de lo que esté usando para evitar la mecánica, ¿cierto?, de la lesión, y aplicar frío para bajar en lo posible la inflamación, ¿ya? Y ya pasar a servicio de urgencia porque ahí le van a estabilizar el esguince, la luxación o la fractura. En los niños es raro, ¿eh? Porque los niños tienen los huesitos más elásticos. ¿Qué ocurre en un trauma en la boca? ¿Ya? Ver si el sangrado es de la lengua, si es de los labios o si es de un diente. ¿Bien? Acá una salvedad nada más, si el niño pierde un diente de leche, ¿ya? Hay que sacar, hay que ver la lesión en la encía y no hay que volver a poner el diente de leche en la encía. Pero si la lesión fue en un diente definitivo, en un diente permanente, lo que hay que hacer es, podemos hacer dos cosas. Podemos poner el diente en un frasquito con leche y se lo llevamos al dentista, de urgencia obviamente al niño y al diente, para que le vuelva a poner el diente o la pieza. O si alguien conoce un poco más de salud oral y se atreve a hacerlo, limpia el diente, con leche también, lo toma, por así decirlo, del cuerpo del diente, no toma la raíz, no hay que tomar la raíz, y se vuelve a meter el diente en la encía. Yo nunca lo he hecho, ¿ya? Yo sé que se hace, pero yo nunca lo he hecho. Si a mí me toca ver esto, yo lo que voy a hacer es poner el diente en un frasquito con leche y me lo voy a llevar a urgencia odontológica, ¿ya? Bajar la ansiedad del niño, que no esté tan asustado, y si el diente es de leche, como les digo, no hay que hacer nada con esa pieza. Poner un poquito de frío nomás para bajar la inflamación y así la molestia disminuye. Aquí hay un video también que nos habla un poco de cómo proceder en caso de un traumatismo dental. Y con esto ya voy terminando para no aburrirlos más. Tranquilizar, como les digo, los niños, como les decía al principio de la clase, desde el punto de vista psicológico, los niños nos ayudan mucho porque se asustan, ¿no? Entonces lo primero siempre es guardar la calma. Ver dónde está la lesión, si la lesión fue en el labio, si fue en el frenillo, si fue en la lengua o si fue en un diente efectivamente. Aplicar frío, hielo para bajar la inflamación
evitar que el niño tome la mamadera porque con el chupete se puede lesionar más la encía. Si el diente se quiebra, hay que llevarlo al dentista. Si el diente es de leche, no hay que volver a posicionarlo en la boca, porque igual va a ser reemplazado, ¿ya? Si es un diente permanente, lo lava. Yo recomiendo llevarlo en un fresquito de leche, leche líquida, obviamente, y me lo llevo a la urgencia dental para que el odontólogo, que es el especialista, vea cómo lo resuelve. Bien, eso es de trauma en boca. Ahogamiento, ya hablamos de esto. Lo único que cambia acá es el mecanismo en el cual el niño se ahogó. Puede ser en la tina, puede ser en la piscina, puede ser en un lago, en el mar, lo que sea. La respuesta va a ser la misma que en cualquier caso de ahogamiento. Si el niño responde, bien, posición de seguridad, que bote el agua. Si el niño no responde, RCP. ¿Va? Es lo mismo que hablábamos del atragantamiento. En este caso no hay una base, no hay un cuerpo extraño. El niño se ahogó por inmersión. Si el niño no responde, hay que iniciar RCP, pero ojo, hay que pedir ayuda también. Hay que llamar al SAMU, el servicio de urgencia, porque ahí están los especialistas, ¿ya? Usted lo que hace en primer auxilio es mantener a la persona viva con nosotros hasta que llegue el especialista, ¿ya? Entonces usted no es que con el RCP se olvide del SAMU, tiene que llamar igual, ¿ya? Aquí otro video breve donde se muestra, ¿cierto?, que estamos rescatando aquí una víctima adulta en este caso. Si la víctima está consciente es mucho más fácil. Si la víctima no está consciente, aplicamos RCP. ¿Ya? Estos videos en realidad no son míos, ¿eh? Yo los rescaté y usted los puede encontrar en internet también, ¿ya? Aquí yo lo que hice fue hacerle un resumen de todos los primeros auxilios. RCP ya dijimos cómo se hacía. Acá voy a aprovechar de explicarles cómo es la posición de recuperación o de seguridad. Se toma el brazo, yo me pongo por ejemplo al lado izquierdo de la víctima, me arrodillo al lado izquierdo de la víctima y tomo su brazo derecho y lo paso hacia este costado. El otro brazo está estirado. Tomo la pierna derecha de esta víctima, la cruzo sobre la pierna izquierda y lo lateralizo, ¿ya? De tal manera, voy a echar a correr el video ahora, de tal manera que el paciente queda acostado de lado, su mano queda apoyada en su mejilla, entonces la cara no está chocando con el suelo, la rodilla flectada evita que el paciente se dé vuelta, y así la lengua no se va hacia atrás, no ahoga al paciente, y si el paciente vomita o bota agua, la va a escupir simplemente, ¿ya? Aunque esté inconsciente. ¿Ya? En el caso de que el paciente no responde, RCP. En este caso estamos hablando de un adulto que igual que en un niño grande, en un niño de 10 años, se hace con las dos manos, ¿ya? Así que eso es ahogamiento. ¿Ya? Y unas recomendaciones finales nomás, que es donde mayormente ocurren los traumas en los niños, es en los vehículos de motor. Siempre todos ustedes que tengan hijos o que tengan niños pequeños en la familia y los trasladen en vehículo, usen las sillas adecuadas. Aquí esto yo no se los voy a leer porque está en internet, ¿ya? Solamente recordar que existen sillas de distintas características para distinta edad de los niños, ¿ya? La silla nido o el huevo que tiene para cierta estatura y cierto peso del niño, que es esta, la típica que ponemos en los asientos. Después tenemos la silla con arnés, que es para niños un poquito más grandes. Esta, ¿cierto?, que ya no es el huevito, sino que es una silla con los cinturones de seguridad. Después tenemos la butaca, que es un asiento propiamente tal, pero da la ventaja de estar diseñado para el tamaño de un niño, entonces el niño no está bailando dentro del cinturón de seguridad. Después tenemos, tenemos hasta la butaca, y recordar siempre que los niños ya más grandecitos, que están cerca, ¿cierto?, al 1,5 metros, ya pueden ir en el asiento, pero siempre con cinturón de seguridad. Además de que el auto tenga airbag, debe usar siempre el cinturón de seguridad. El airbag por sí solo no sirve. De hecho, el airbag sin cinturón de seguridad puede ser mortal, ¿ya? ¿Por qué? Porque el golpe de aire es tan grande que puede empujar la cabeza del niño hacia atrás y le puede lesionar la columna cervical. Entonces, el airbag va a servir siempre y cuando el niño también esté usando su cinturón de seguridad. Y lo principal, dar el ejemplo. Usted sea el primero en ponerse el cinturón de seguridad y dar el ejemplo para que el niño desde chiquitito se acostumbre a que lo vea usted
que es responsable en la conducción. Ok, ¿cómo vamos? ¿Cómo quedan, muchachos? Súper, súper. Ya no tengo más contenido, pero sí les voy a dejar un caso en la mente para que lo piensen. Lo pueden resolver después si quieran, ¿ya? Pero es este caso, miren. Supongamos un accidente automovilístico, ¿ya? Con dos vehículos, en los cuales en cada uno hay un niño, ¿ya? Uno en el cual el niño está sujeto de manera correcta y otro en el cual el niño no está sujeto de manera correcta. No hay factores climáticos de importancia, los centros asistenciales más cercanos son un SAMU que está a 10 minutos, un hospital general con un servicio de urgencia que está a 30 minutos por vía terrestre y un hospital pediátrico con urgencia pediátrica que está a 20 minutos. En la escena no hay personal médico, no hay bomberos, no hay carabineros, solamente hay transeúntes y usted, por tanto, usted decide intervenir. Evalúa al niño de unos 2 años de edad más o menos, que está en la silla de seguridad, que quedó levemente desplazado, o sea, se corrió la silla de seguridad del asiento, se fue hacia adelante y se inclinó, ¿ya? Está atrás del conductor. El niño iba en la silla de seguridad detrás del conductor. En la parte trasera del reposacabezas del conductor hay un poco de sangre, ¿ya? Y también en la cara del niño hay un poco de sangre. Observa que a pesar del impacto que fue súper fuerte y el niño está lesionado, no llora, no grita, ¿ya? Está calmado y solamente llama, ¿cierto?, débilmente a la mamá. Al examinarlo nota que hay una frecuencia de pulso de 180 latidos por minuto, pulsos radiales débiles, la presión sistólica es de 50 milímetros de mercurio, hay una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, es irregular y luego de unos minutos el niño deja de llamar a la mamá, se queda callado y con la vista fija y ahí usted se da cuenta que tiene las pupilas de los ojos de forma asimétrica, o sea, una pupila grande y la otra pupila pequeña. Hay diaforesis, o sea, el paciente está sudoroso y tiene la piel pálida. ¿Cuál será la prioridad en este caso? ¿A qué víctima atiendo primero? ¿Al niño del auto 1, al auto 2? ¿Cuáles son las lesiones más probables? ¿Cuál es el destino a cual yo debiera dirigir a esta víctima? Esto es un planteamiento, no es para que lo resuelvan ahora, pero es un ejemplo de una situación en la cual debemos intervenir en primeros auxilios, ¿ya? Esto después yo se los voy a compartir para que lo tengan. Bien, eso es, muchachos. ¿Dudas, consultas? ¿Algún Nada, por el comentario? momento, todo muy claro. Muchas Súper. gracias por todo. Habían cosas que uno no sabía, otras que se van recordando, ya que si no se practican, se olvidan. Sí, Y nada, muy pues, cierto. nada, seguir con más cursos, no. Súper. Muchas gracias, Willy.